Buenos días, comenzamos una nueva semana con fuerza en Ponte al Día y lo hacemos preparados para las altas temperaturas que tendremos hoy y sobre todo mañana en las islas. Adrián Cordero, ¿qué nos espera? Muchísimo calor, Wendy, un calor desde luego absolutamente excepcional para la época del año en la que nos encontramos. Estamos ante los dos peores días de este episodio de calor, máximas que van a alcanzar los 35 o 36 grados de manera puntual, especialmente Fuerteventura y Gran Canaria. Atención porque es ahí donde tenemos activados los avisos de nivel amarillo y atención también a esta próxima madrugada porque va a ser muy cálida para estar en el mes de mayo. Las temperaturas mínimas tropicales van a ser la tónica en puntos litorales, así que en definitiva prepárense para pasar 48 horas de muchísimo calor. Wendy, Pedro. Vamos a estar muy pendientes de esas altas temperaturas que son más propias del verano, pero Adrián, ¿estamos hablando de una ola de calor o no? No llegamos a ese extremo, Pedro, no llegamos a ese extremo fundamentalmente porque las temperaturas no son suficientemente altas y tampoco porque el episodio es suficientemente duradero. Van a ser solo 2 días de intenso calor y los avisos que tenemos son de nivel amarillo, no son de nivel naranja, que serían necesarios para hablar de ola de calor. Claro, sería absolutamente excepcional que hablásemos de una ola de calor a primeros de mayo. Es calor, calor excepcional, insistimos, teniendo en cuenta la época del año en la que nos encontramos. Bueno, Adrián, pues lo vamos a ver con detalle en este Ponte al Día de lunes marcado por el calor. Vamos a conocer en directo cómo lo están viviendo en Lanzarote. Alberto Fabricio. Así es, muy buenos días, Pedro. Nosotros nos hemos venido hasta la playa de Los Pocillos en Puerto del Carmen, en el municipio de Tías. Este lunes comienza ese episodio de calor, sobre todo en la isla de Lanzarote, donde llegaremos a registrar hasta 32 grados de temperatura y la mejor manera de combatirlo es hacerlo en la costa, como estás viendo. Como les decía, esas máximas temperaturas se alcanzarán en el interior de la isla, en esta vertiente sudeste donde nosotros nos encontramos, en esta zona de Puerto del Carmen y en el sur de la isla. Hidratarse, estar cerca del mar, pues la zona donde más se suaviza esa temperatura, y en unos minutos vamos a hablar con personas que trabajan día a día en la calle y sobre todo que sufren estos episodios de calor. Gracias, Alberto. Y ahora ponemos el termómetro en Adeje, en el sur de la isla de Tenerife. Carlos Rech. Buen día, el calor se dispara aquí en Tenerife, en Adeje, aquí y en zonas de interior. Atención, se esperan temperaturas de hasta 32 grados. Ahora que son las 11 de la mañana, estamos a 25 grados tan solo en las sombras. Es sin duda un mayo atípico con temperaturas más altas de lo habitual. Los detalles, por supuesto, hoy aquí en Ponte al Día. Más cosas. Hoy el Gobierno de Canarias homenajea a los sanitarios del Hospital Universitario Dr. Negrín en Gran Canaria por su labor al frente de los trasplantes de corazón. Durante la pandemia, allí se realizaron 43 trasplantes. Almudena Santana. Buenos días, compañeros. Efectivamente, nos encontramos en el Hospital Universitario Dr. Negrín, donde hoy se homenajea al equipo de trasplante cardíaco por esos 43 trasplantes realizados desde diciembre de 2019. Este acto se ha aplazado en varias ocasiones por motivo de la pandemia del COVID-19, pero hoy por fin estarán aquí ese equipo homenajeado, acompañado de Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, Blas Trujillo, consejero de Sanidad, y Conrado Domínguez, el director general del Servicio Canario de Salud. Lo abordamos y en nuestra sección de salud les vamos a hablar de un problema que afecta a muchos canarios, aunque ellos no lo sepan. La apnea del sueño, de hecho, 9 de cada 10 casos no estarían diagnosticados. María Muñoz. Efectivamente, así es. Muy buenos días. Y es que el 90% de los pacientes que sufren de apnea no lo saben, es decir, no tienen un diagnóstico, y eso supone un problema para la sanidad. De hecho, también podrían tener secuelas, graves consecuencias en su día a día, como por ejemplo graves accidentes de tráfico por esa falta de sueño, por esa falta de calidad de sueño. Lo vemos ahora en tan solo unos minutos. Y nueva tragedia en la ruta de migrantes rumbo a Canarias. Al menos 44 personas muertas al volcar una patera frente a las costas de Layún. Nira Casanova, ¿qué más sabemos? Sí, así es. Se trata de una embarcación en la que iban a bordo un total de 61 personas, entre ellos también mujeres y niños, y que han naufragado pues a 190 kilómetros de la costa sur de Layún, exactamente en la zona del Sáhara Occidental.
accidental. Hay que decir que hasta el momento se ha localizado el cuerpo sin vida de 44 de ellos y hasta donde hemos podido saber el cuerpo de 16 de ellos ha sido ya trasladado a la morgue. Al resto se le siguen todavía buscando en alta mar. Además, muy importante también destacar que de las personas que iban a bordo, esas 61 personas, 12 de ellas lograban sobrevivir y además podemos decirles que las autoridades marroquíes ya los han detenido. Y volvemos ahora al Hospital Universitario Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, que en un más que merecido acto se homenajea a todos los profesionales sanitarios del centro, pues que han contribuido a que se hayan realizado 43 trasplantes de corazón durante toda la pandemia. Allí sigue nuestra compañera Almudena Santana. Hola Wendy, sí, aquí seguimos en el Hospital Universitario Dr. Negrín, donde se homenajea a este equipo de trasplantes cardíacos por esos 43 trasplantes realizados desde diciembre del 2019. Con nosotros está el doctor Vicente Peña, coordinador de trasplantes de aquí del Hospital Universitario Dr. Negrín. Bienvenido, Vicente. Hola, muchas gracias. Vicente, este acto se ha aplazado de alguna manera en varias ocasiones por la pandemia del COVID-19, pero hoy por fin podemos realizarlo. ¿Cómo se siente el equipo de trasplantes? Pues la verdad es que como todas las cosas que se hacen esperar, nos sentimos fantásticamente, porque es verdad lo que comentas, ¿no? Que decir, al ser un programa nuevo, desde el principio, tanto los profesionales como el equipo directivo quería transmitir a la población pues lo bien que iba el programa realmente, ¿no? Nos planteamos primero, bueno, pues una celebración es cuando se cumpla el año del primer trasplante, como decías, del 2019. Después, como ya el año, por decirlo así, nos invadió la pandemia, era imposible hacer actos de este tipo. Después planteamos, bueno, pues cuando lleguemos a los 25 trasplantes, bueno, después a los 30, y al final, digamos que es la pandemia la que nos ha permitido pues transmitirles a todos nuestra alegría por los resultados, por la cantidad de pacientes que se han podido ayudar, que realmente ni siquiera en nuestros mejores sueños pensamos que íbamos a llegar tanto al número como lo más importante aún, que es a los resultados de ese trasplante y, por supuesto, venir a celebrarlo, claro, ese es lo que celebramos hoy. Hace unos meses conocíamos también un nuevo éxito de este programa de trasplante, que era el trasplante cardíaco en asistolia. ¿En qué consiste? ¿Qué beneficios tiene? Bueno, los beneficios es, primero, la posibilidad de que más personas puedan ser donantes. Es decir, desde los años 60, prácticamente todos los donantes eran pacientes que fallecían, que se morían por muerte encefálica, pacientes con accidentes de tráfico, infartos cerebrales, hemorragias. Sin embargo, las personas, que hay muchas personas que fallecen no por daño cerebral, sino por daño de otros órganos, y que al final lo que ocurre es eso que llamamos asistolia, que es la parada cardiorrespiratoria. Antes no podían ser donantes. La tecnología, las técnicas quirúrgicas, el conocimiento del proceso ha permitido en los últimos años, prácticamente solo desde el 2017-18, solo hay 4 o 5 países en el mundo que han podido desarrollar la tecnología suficiente para hacer para utilizar esa manera de morir, esos donantes. Y España y Canarias está afortunadamente a la vanguardia, luego es un motivo de alegría también, pero por poder ofrecer más órganos, más corazones a las personas que lo necesitan, que antes no podía ser. Ustedes recalcan que en cada trasplante, en cada ocasión que surge un corazón, más de 100 profesionales están relacionados con esto, pero que sobre todo están involucrados los canarios y las canarias, no los donantes. Claro, es que, bueno, hoy venimos, es verdad, a celebrar y a congratularnos de la actividad profesional, sanitaria de este hospital, ¿no? Pero en realidad, en el programa de donación y trasplantes participan primero todos los hospitales de Canarias, porque una de nuestras fortalezas, como dices, es la generación de donantes, y los donantes aparecen en todas las islas, y son otros compañeros y otras familias las que se enfrentan a la donación. Y después del trasplante, por supuesto, otros compañeros médicos, otras compañeras enfermeras, otras compañeras auxiliares cuidan a esos enfermos después del trasplante. Pero la pieza fundamental en el trasplante es el donante. Son personas que fallecen y que o ellos en vida lo han dicho en muchas ocasiones: cuando yo fallezca me gustaría ayudar a otras personas, o a veces las familias deciden por esa persona fallecida y nos permiten este éxito. Es indudablemente el pilar fundamental del trasplante son las personas que donan. De ahí la importancia, ¿no, Vicente, del testamento vital? Bueno, el testamento vital, digamos, que asegura que se cumplen tus deseos cuando tú ya no puedes decidir. Pero en realidad,
Es tan sencillo como en este momento, por ejemplo, o en cualquier otro momento, decirle a tu familia que cuando tú fallezcas quieres ayudar a otro. Con solo expresar ese deseo a tus familiares, los coordinadores de trasplante de los hospitales, siempre cuando alguien fallece o va a fallecer, estamos moral y hasta legalmente casi obligados a preguntar a esas familias cuáles eran los deseos de la persona en vida. Y si es posible, los cumplimos mediante la donación. Pues muchísimas gracias, Vicente Peña, compañeros. Dejamos a Vicente que ya tiene que ir a recibir esa placa conmemorativa al equipo regional de trasplantes cardíacos de aquí del Hospital Universitario Dr. Negrín. Enhorabuena y que sigan llegando muchos corazones y que ustedes puedan seguir demostrando su trabajo. La recojo representando a los profesionales y a los canarios, a los donantes. Sí, exactamente. Gracias. Gracias, Almudena. Importantísima la labor que están haciendo nuestros profesionales sanitarios para cuidar de nuestra salud. Y para tener buena salud, qué importante también es dormir bien, Wendy. Porque, bueno, pues esas estresantes jornadas de trabajo, las altas temperaturas como hoy, el hecho también de estar todo el día con el móvil, afecta mucho también a nuestro descanso. Y qué decir también, bueno, pues de esos molestos ronquidos que no nos dejan dormir ni a la propia persona que ronca. Bueno, parece mentira que para muchos sea algo tabú cuando un gran porcentaje de la población sufre trastornos del sueño, como por ejemplo María Muñoz, la apnea. Efectivamente, hablamos de un problema que quita el sueño, y es que aproximadamente entre un 20 y un 48% de la población adulta sufre en algún momento de su vida alguna dificultad para iniciar o mantener el sueño, y es que al menos un 10% de los casos es debido a algún trastorno de sueño crónico o grave, como por ejemplo la apnea, que lo vamos a tratar hoy. Roncar, resoplar mientras uno duerme, una excesiva somnolencia durante el día y despertarse varias veces por la noche son solamente algunos de los síntomas de la apnea obstructiva del sueño, un trastorno que afecta a 1 de cada 4 personas de entre 30 y 70 años. En Canarias es precisamente la apnea obstructiva el trastorno del sueño más frecuente del archipiélago. En 2021, la unidad del sueño del Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria atendió ni más ni menos que a más de 1000 pacientes. Según la Sociedad Española de Neurología, entre un 2 y un 4% de la población española sufre de esta enfermedad de apnea. Y aunque estos datos son en realidad superiores, porque es que la mayoría de los casos están sin diagnosticar, ya lo hemos dicho al principio del programa, y es que el 90% de los pacientes con apnea no tiene un diagnóstico, e incluso algunos casos no se detectan hasta los 10 años de haber comenzado a tener estos primeros síntomas. Entre este tipo de enfermedad es muy común, sobre todo en varones adultos, con mayor prevalencia, sobre todo cuando superan ya los 60 años y con sobrepeso. Que, ojo, no es lo mismo que obesidad. Cuando decimos sobrepeso, lo que queremos decir es que el índice de masa corporal está por encima de la recomendada. Esto en cuanto a varones, pero en mujeres suele ser también habitual tras pasar la menopausia. Y en cuanto a los síntomas, ¿cuáles son esas señales de alerta? Bueno, pues mucho ojo, porque si duermen solos como acompañados, tomen nota, porque los principales síntomas son, por ejemplo, fundamentalmente ronquidos, pausas de apnea, es decir, dejan de respirar aproximadamente unos 10 segundos, también movimientos corporales impulsivos y pueden incluso hablar mientras están dormidos, es lo que se llama la somniloquia, y también pueden notar cambios en la personalidad. No obstante, respecto al que lo sufre, suele tener ganas de orinar durante toda la noche, mínimo unas 3 veces, se duerme durante el día por el propio cansancio y por la noche pueden tener la sensación también de ahogarse, sufren de cefaleas, de dolor de cabeza y tienen incluso pérdida intelectual importante. Ahora hablaremos de todo ello con Raquel Marín, ella es especialista en sueño, pero antes la gran pregunta, ¿los canarios sufrimos de apnea? ¿Les han dicho alguna vez que roncan? Lo vemos. Sí, mi marido me lo dice, que ronco. Cuando tenía un par de kilitos de más, sí padecía de problemas de ronquido, por lo que me ha comentado. Eso se lo tienes que preguntar a mi mujer, pero ella dice que sí, de vez en cuando. Yo de momento no tengo quejas, no sé si yo como duermo sola de todos modos tampoco, pero yo creo que no ronco. El entorpecer el sueño de los demás no es agradable para nadie. Ronco como los becerros, pero nada. Boca arriba, boca abajo, de lado, ronco de todas las maneras. Es algo un poco tabú y no habría por qué.
Bueno, pues conmigo está, ya les he dicho antes, especialista en sueño, neurocientífica y catedrática de fisiología, Raquel Marín. Muy buenos días. Muy buenos días, María. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, hay un dato que fundamentalmente me llama la atención y es que aproximadamente el 80% de los pacientes que sufren apnea tienen también sobrepeso. Sí, verás, es que la apnea está relacionada con, evidentemente, no tener suficiente aire a la hora de dormir. Y eso tiene que ver con la garganta, con la lengua, ¿no? Y con las vías respiratorias. ¿Qué pasa? Que cuando una persona tiene sobrepeso, también la lengua tiene más grasa. Entonces, creas que no, mayor lengua, más incapacidad para poder tener el aire. Y luego encima, en una posición acostado, tienes a veces también tendencia a tener la musculatura más relajada. Y la musculatura relajada, sobre todo la de la lengua, no es muy interesante a la hora de dormir, porque necesitamos que la lengua se aplane para que entre la ventilación adecuadamente. Entonces es cierto que una persona con sobrepeso que tenga tendencia a tener la lengua más grande, también va a tener más dificultades para respirar. Claro. Bueno, hemos traído aquí 3 productos que encontramos en una farmacia. Evidentemente son productos que los ciudadanos pueden adquirir en caso de tener ronquidos o apnea leve. ¿Es correcto? Sí, pero aquí hay una cosa importante, María. Sí. No todas las personas que tienen apnea roncan. Entonces, eso también es importante tener en cuenta. Evidentemente, como habéis comentado antes, uno de los factores es roncar. Pero muchas veces la apnea no tiene que ver con un ronquido, sino simplemente con una obstrucción momentánea de la respiración. Y eso, aunque uno tenga la sensación de haber dormido, muchas veces cuando no respiras, evidentemente tu cerebro te genera despertares. Y despertares por la noche, aunque tú no seas consciente, lo que hacen es que durante el día estés muchísimo más cansado. Entonces, bueno, lo que habéis traído aquí, en primer lugar, son las típicas pegatinas para el ronquido. Claro, exacto. ¿Son realmente eficaces? Pues verás, seguramente para las personas que tienen cierto ronquido, pero relacionado a lo mejor con una inflamación de los senos, ¿no? De la parte de la nariz, pues puede ser por una alergia, un asma o un catarro, pues lo que van a hacer es abrir esta parte de la nariz, con lo cual van a tener más oxigenación por la nariz. Pero eso no quiere decir que ocurra lo mismo si tienes una obstrucción en las vías respiratorias, ¿no? Porque ahí evidentemente el aire tiene que entrar hasta el pulmón y ahí es donde puedes encontrar alguna dificultad. La dificultad, efectivamente. Luego también tenemos una férula y luego lo que tenemos por ahí. Bien, estas férulas, bueno, esta en concreto se llaman SAM. Lo que intentan estas férulas es, por decirlo así, avanzar la mandíbula. Muchas veces, ¿no? Lo que haces es retraer la mandíbula al dormir, con lo cual lo que haces es impedir a la vez que entre el aire. Entonces lo que hace la férula es intentar avanzar un poco la mandíbula para que tengas más posibilidades de que el aire entre. Y ventiles. Pero evidentemente va a depender del tipo de anatomía de la boca de la persona, etcétera, y además etcétera, también ¿no? puede ser un poco incluso incómodo, ¿no? Pues sí, porque, hombre, yo creo que primero habría que ver si desde el punto de vista médico está diagnosticado, ¿no? Porque, por ejemplo, dependiendo de la forma de la boca, te puede incluso generar más dificultades que ventajas, ¿no? Si no tienes una mandíbula, ¿no? Te puede generar una artrosis. Exactamente, lo que está claro es que antes de acudir a una farmacia o algún punto de venta para comprar estos productos, por supuesto, contar con con la opinión de un especialista. Evidentemente. Y eso que comentabas también, ¿no? El diagnóstico de la apnea del sueño todavía tiene bastantes lagunas, ¿no? Empezando por la propia persona, porque muchas veces no relacionamos una apnea nocturna con un cansancio excesivo por la mañana, con una sensación de estar todo el día con una migraña o una cefalea. Y fíjate que uno de los síntomas importantes es la cefalea. ¿Por qué? Porque el cerebro es el que más oxígeno consume. Si tú te estás impidiendo respirar adecuadamente, el primer afectado va a ser el cerebro. Entonces, ese aturdimiento durante el día, esa migraña, habéis comentado el hablar por la noche, pero también la polisomnia, es decir, el estar todo el día como con sensación de dormir, de querer dormir, de dormirte en cualquier esquina, estar aturdido. Y luego eso, claro, al final se traduce en una tragedia real sanitaria, porque eso puede llevar a tener accidentes de tráfico, accidentes de trabajo, por precisamente esa falta de sueño de calidad. Efectivamente, se calcula estadísticamente que tener apnea del sueño se correlaciona con un aumento, se duplica la tasa de posibilidades de accidente de tráfico o de accidente laboral. ¿Por qué? Porque al estar más aturdido también tienes mayor sensación de pérdida del control mental, del control motor. Sería el equivalente a tener una cierta tasa de alcoholemia en sangre durante todo el día, porque la falta de sueño se asocia con un aumento de
la sensación de aturdimiento como si estuvieras en un grado excesivo de alcohol. Me parece Imagínate. interesantísimo porque, claro, de esas cifras que hemos dicho de población que sufre, que está diagnosticada de apnea, un 90% la tienen pero no lo saben. Entonces la pregunta es, ¿en la atención primaria de alguna forma se puede ya hacer algún tipo de test para saber si tienen algunos indicios de apnea o no? O sea, ¿se podría tratar ya en la atención primaria esta enfermedad? Hombre, si un paciente viene y le preguntas, ¿se levanta usted bañado en sudor? Por ejemplo, ya sería una sensación de algo está pasando, porque precisamente durante el sueño tienes esa agitación que es mucho mayor en personas que tienen sensación de asfixia. ¿Tiene usted aturdimiento por el día? ¿Tiene cefaleas? El sobrepeso, también otra cuestión importante, si tiene alta la presión arterial, porque precisamente una de las consecuencias de la apnea del sueño es tener alta la presión arterial. También problemas cardiovasculares y, evidentemente, lo primero sería también derivarlo a un instituto del sueño para que hagan los test, ¿no? Por ejemplo, la polisomnografía, es evidente que vas a tener despertares nocturnos en las fases en las que se supone tienes sueño profundo y también lo relacionado con cómo estás ventilando. Luego también para los que les diagnostican, ¿no?, de apnea, que no se asusten también las parejas o los familiares de los diagnosticados, porque en cualquier caso las máquinas que ahora se utilizan son respiradores, ¿no? Sí. Básicamente es como un ventilador, ¿no, Raquel? Ajá. Que lo que hace es abrir las vías. Exacto, se llaman CPAP, que vienen del inglés. O sea, inglés. no es oxígeno. Bueno, no exactamente, lo que consigue es aumentar la presión de entrada del oxígeno, es decir, de alguna manera, imagínate, ¿no?, la lengua, la vía respiratoria, pum, aumentas la presión y de esa manera lo consigues abrir un poquito más, ¿no? También ahora se están poniendo, todavía están en fase de ensayo, ¿no?, es unos medicamentos que lo que hacen es tensar la lengua, para que de esa manera mantengas la lengua más plana y de esa manera también aumentes la ventilación. Claro, pero los haya CPAP, más espacio. Exacto, pero los CPAP básicamente lo que hacen es aumentar la presión del aire de entrada y de esa manera conseguir una mejor ventilación, que en el fondo es lo que queremos, poder respirar toda la noche, ¿no? Por supuesto. Me parece muy interesante, Raquel, nos has traído uno de tus libros, Sí. Alimenta el sueño para un cerebro sano. ¿Por qué recomiendas a todos nosotros que leamos tu libro? Pues verás, una de las cosas que se puede hacer de primera mano relacionado con las apneas del sueño es el estilo de vida y la alimentación, súper importante. Por ejemplo, se demuestra que si haces algo de ejercicio físico, sobre todo de tipo aeróbico, en las personas con apnea, también los ejercicios mente-cuerpo, y lo relacionado con la alimentación, ya no solamente por perder esos kilitos que te van a permitir tener la lengua más finita, sino también los alimentos que te ayudan a fomentar el sueño, esos también están muy aconsejados dentro de lo que es una mejor calidad del sueño. Lo que está claro es que no es tanto la cantidad de horas que uno duerme, sino la calidad del sueño que tenemos, eso indudablemente. Efectivamente, fíjate que los humanos, frente a otros primates, hemos reducido el número de horas, pero hemos mejorado su calidad, entonces no la vamos a perder ahora. Exactamente, hay que mantener esa buena línea. Ha sido todo un placer, Raquel, muchísimas gracias por haber venido y esperemos volver a verte pronto. Así lo deseo. Gracias, María. Bueno, gracias, María. Gracias, Raquel. Nosotros hemos tomado nota sobre todo de todo lo necesario para tener una buena calidad del sueño. Desde luego que es importantísimo. Que nos hace falta. Miramos ahora también a Lanzarote, porque la Policía Nacional ha detenido a un varón por un presunto delito de agresión y nos lo va a contar Nira Casanova, punto de redacción. Sí, así es, Wendy. Como bien indicaba, se trata de un varón de 53 años de edad, natural de la isla de Lanzarote, que ha sido detenido por un delito de agresión sexual, pornografía infantil y corrupción de menores, utilizando siempre la misma técnica, la técnica del grooming, al contactar con al menos 4 menores en redes sociales sin indicar su edad y proponerles intercambiar fotos y vídeos de contenido sexual. Hay que destacar que la investigación se iniciaba el pasado 19 de abril, que en estos momentos todavía se encuentra completamente abierta por si hay nuevas víctimas, y también tenemos que destacar que en este sentido pues el presunto autor de los hechos ha pasado a disposición judicial y también se ha ordenado ya inmediatamente su ingreso en prisión. Gracias, Nira. Espero que se tomen cartas en este asunto, porque no hay semana que no tengamos que hablar de agresión sexual o de abusos sexuales. Desde luego. Bueno, cambiamos radicalmente de asunto porque ahora toca preguntarse si, bueno, vamos a poder dormir bien esta noche tropical que nos espera. Hoy las temperaturas suben, especialmente en Lanzarote, en Fuerteventura y en el norte de las islas de mayor relieve. Y de hecho, Adrián, ya tenemos activados avisos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Ya los tenemos activados, Pedro. Y respecto a eso que comentabas de si vamos a poder dormir bien, yo la verdad que tolero mal el calor. No sé yo si esta próxima noche será una buena noche para dormir o habrá que tirar ya
ya de esa ventana abierta, porque con mucha diferencia va a ser la noche más cálida de lo que llevamos de año. Enseguida lo vamos a ver, pero en primer lugar quiero que vean esos avisos que tenemos activados tanto en la isla de Gran Canaria como en la isla de Fuerteventura. En ambos casos estamos hablando de máximas que pueden llegar a los 34 grados, aunque personalmente no descarto que puntualmente se puedan superar. De hecho, por ejemplo, a esta hora en Agüimes, en Gran Canaria, ya están superando los 30 grados. Enseguida vamos a ver imágenes también de esa zona. Los avisos en Fuerteventura llegan a toda la isla, no solo al sur, como sucede en Gran Canaria, también en este caso por máximas en torno a los 34 grados. Y recuerden que este no es el peor día del episodio, esto será mañana cuando las temperaturas ya sí que tocarán techo. Nos vamos en primer lugar hasta Lanzarote con nuestro compañero Alberto Fabricio, que por lo que tengo entendido ya está buscando alternativas y formas para refugiarse de este fuerte calor. Alberto, ya te veo ahí, bueno, muy bien acompañado. Sí, yo creo que, Adrián, les estoy dando ahora mismo muchísima envidia, porque antes les dije que lo mejor es estar cerca del mar, pero si encima estamos cerca del mar y, como están viendo, rodeados de helados, yo creo que la conjunción es perfecta. Estamos con Ico Montelongo, que es el dueño de esta heladería artesanal aquí en la playa de Los Pocillos en Lanzarote. Ico, cuéntanos, ¿cómo es trabajar antes que nada cuando hace calor como el que hace hoy? Bueno, se trabaja bien porque tenemos muchas más ventas, ¿no?, que lo que es en pleno invierno, ¿no?, con la temperatura ahora mismo más alta. El turista viene, mira el producto, que es un producto aquí hecho de la tierra, con fruta de la tierra, igual que la gente que viene, mucha gente aquí de Lanzarote, ¿no?, a comer helado aquí, porque lo hago con fruta de la tierra. Eso, hablando de los helados, que es lo que estamos viendo ahora mismo en imágenes, cuéntanos un poco cuáles son esos sabores, porque vemos que son muchos autóctonos solo de Lanzarote. Sí, tenemos aquí, ahora tenemos la fresa de Lanzarote, la fruta de la higuera, ¿no?, el higo indio, ¿no?, limón natural y plátano canario. Y después más adelante tendremos las moras, las pitayas, y todo está hecho con fruta, agua y azúcar. Eso te iba a preguntar, ¿y cuál es el favorito? ¿Cuál es el que más te suelen pedir los turistas? ¿Hay alguna diferencia entre lo que te piden los turistas y lo que te pide la gente de Canarias, de Lanzarote? Sí, hay una diferencia, porque los turistas quieren más el helado tradicional, la vainilla, el chocolate, la fresa, la menta, y la gente de la tierra viene a comerse la fruta de aquí, la fruta de temporada. Ico, muchísimas gracias. Yo, compañeros, no me voy a poder ir de este directo sin terminar de probar un heladito. Ahora en un segundo terminamos y nada, en unos minutitos volvemos a conectar, siguiendo con más testimonios de trabajadores que están día a día en la calle sufriendo este calor. Como hemos dicho, hoy vamos a alcanzar aquí en Lanzarote, en el interior y en el sur y sudeste, vamos a llegar hasta los 32 grados. Pues precaución, pero bueno, Alberto, te veo de maravilla ahí con esos helados. Es una buena estrategia, por supuesto, ¿eh? No es un mito refrescarse, refrigerarse en estos días y, por supuesto, también evitar las horas de más calor y ponernos, por supuesto, a la sombra. A la sombra va a hacer falta estar hoy en Agüimes, por ejemplo. Les mostramos a continuación unas imágenes que nos han llegado de allí, nos las envía una telespectadora y la verdad es que el calor está siendo, como decimos, muy intenso, con máximas que ya en estos momentos alcanzan los 30 grados. Hay que tener en cuenta que tan solo a las 10 de la mañana ya llegan a los 30 grados en este municipio del interior de Gran Canaria. Es una imagen que les decía, nos envía una telespectadora, rectifico, es un telespectador, nuestro amigo y colaborador Pedro Cabrera. Bueno, mucho calor en Gran Canaria, mucho calor en Lanzarote y mucho calor también al sur de la isla de Tenerife. Hasta allí nos vamos a continuación con nuestro compañero Carlos Reich. Creo que Carlos no tiene tan buen plan como Alberto. Está en un restaurante, una de las profesiones, Carlos, en esa cocina en las que más calor se pasa estos días de intensas altas temperaturas. Sí, porque Adrián, está claro que todos experimentamos el calor, pero no todos lo sufrimos de la misma forma. Es el caso de Laura, que está aquí en su restaurante y fíjense cómo ya está todo el día frente a esta brasa. Se nota muchísimo aquí el calor, ¿verdad, Laura? ¿Cómo afrontas esta temperatura? Pues la verdad que con agüita y gracias a que tenemos una buena extracción y ventilado para poder llevar el día dentro de la cocina. Pero claro, si hoy aquí en Adeje se van a alcanzar los 32 grados, se pueden alcanzar. A eso sumamos la temperatura que hay aquí ahora mismo en el local. ¿De cuánto puede ser? Pues unos 10 graditos más que en la calle. O sea, que puedes estar a 42 grados. Sí, en pleno agosto podemos alcanzar los 42 grados fácilmente. ¿Y tú lo dices con esta sonrisa? Hombre, ya llevamos 7 años aquí y ya pues quieras o no, pues te has acostumbrado y el trabajo en la cocina se sabe que todo desprende calor y
genera calor, o sea, vas a pasar calor. Y en días como hoy se nota la clientela que disminuye, ¿no? Hombre, sí es verdad que la calle en la que estamos, que es la calle grande, es la principal, siempre se ve paso de gente, ya que contamos con el ayuntamiento, con zonas emblemáticas como la Plaza de España, la iglesia, la calle, la Casa Fuerte y demás, pero sí es verdad que en verano la gente opta más por bajar a las playas. Fíjate, Adrián, que ya está aquí tan tranquila, tan lozana, y estoy aquí ya sudando la gota gorda, porque es que el calor es sofocante ya. Yo no sé cómo lo hace. Será la costumbre, Carlos. Será la costumbre. La piel del canario, que ya está acostumbrado a resistir calor. Pues aquí seguimos, a ver si nos acostumbramos, ¿no? Sí. A ver. No queda otra. qué remedio te queda, Carlos, que acostumbrarte. Y además a mí una cosa que me llama la atención, que se ponen a hacer pucheros en un día como el de hoy, con esas altísimas temperaturas, y después, Pedro, Wendy, hay veces que con un día frío hacen ensaladas. O sea, a mí es una costumbre muy curiosa. Yo personalmente quiero que me lo expliquen. Después de pasar todo el día, las hay, después de pasar todo el día con calor, que a uno lo que le apetece es una ensaladita, ¿no? Algo ligerito, ¿no? Tú llegas a tu casa y tu madre te tiene preparado un potaje, pero además con humito, eso es calentito. Sí. No, mi madre, que seguramente que nos está viendo, pues me va a dar la razón, que dice que todas las semanas, al menos una vez, hay que comer un potaje. Da igual que haya 30 grados a la sombra, pero el potajito de lentejas una vez a la semana hay que tomárselo. Ese que no falte. Hombre, pues esta semana yo creo que se lo dejen igual para el jueves o para el viernes, que nos van a dar un respiro a las temperaturas, pero hoy el potaje yo personalmente... Igual no. Pues queremos saber, ¿no? Vamos a decirles a todas esas mujeres y hombres que están detrás de los fogones hoy, ¿qué tiempo va a ser para que no preparen una cosita más fresquita? Es que yo, vamos, lo van a ver ahora mismo, como el día no está para potaje, porque viene un día de muchísimo calor. Seguramente el día de más calor del episodio será mañana, pero hoy ya lo cierto es que las temperaturas van a ser altísimas. Vamos a repasarlo en las dos partes de las islas. Empezamos, como siempre, por la mitad occidental. Es seguramente donde más se nota hoy la subida de las temperaturas, porque ayer ya tenía mucho calor en Gran Canaria, en Lanzarote, en Fuerteventura, pero seguramente no apretaba tanto ese calor en las islas occidentales, que hoy sí va a ser muy notable. Por ejemplo, en la isla de Tenerife, Granadilla de Abona, llegará a los 30-32 grados. También, por ejemplo, en Adeje, donde estaba nuestro compañero Valle Gran Rey, en La Gomera, hasta 26 grados. También es una temperatura elevada, un poco más suave como siempre en el Hierro y en los Llanos de Aridane, hasta 26 grados en la isla de La Palma. Y todo ello, como ven, en un día de cielos muy despejados, alguna nube baja al norte, más baja de lo habitual, se habrán dado cuenta, porque en estos episodios de aire cálido esa nube baja tiende a descender y por lo tanto está hoy en cotas muy bajas. Y por cierto, que se desactivan los alisios a partir de esta próxima tarde, y esto es lo que va a hacer precisamente que mañana, por ejemplo, en puntos del norte de Tenerife o del norte de La Palma haga muchísimo más calor que hoy, porque ahí de momento ese ventilador de los alisios está refrescando algo el ambiente. Esto en cuanto a las islas occidentales. Viajamos a las orientales y por allí también la misma situación. Un par de incidencias en Lanzarote y Fuerteventura, sobre todo por la tarde veremos alguna nube de tipo alto. No serán nubes que desde luego tengan una gran actividad, tal vez mañana sí nos pueden dejar alguna gota, pero sí que por allí se nos irá tapando un poco el cielo, porque además allí también tienen la calima algo agarrada, sobre todo en esas dos islas, pero también esperamos algo del calima al sureste de la isla de Gran Canaria. Por lo demás, cielo despejado, alguna nube al norte que se deshace a mediodía, que vuelve a aparecer por la tarde, y con temperaturas altísimas también en esta parte del archipiélago, más altas que en las occidentales. Mogán, Antigua 32 grados, en Tías, en Lanzarote hasta 31. Y en estos días de intenso calor, como bien saben, se dispara el riesgo de incendios. Y ya saben que aquí en Ponte al Día y en la sección de Tiempo al Tiempo estamos muy pendientes precisamente de esa evolución de los incendios forestales, sobre todo en el mes de mayo, que es cuando la prevención es más importante. Tenemos preparado ya el mapa de riesgo de incendios para estas próximas horas y van a comprobar cómo efectivamente ese riesgo ya se ha incrementado mucho en las islas occidentales. Por ejemplo, ya es extremo en puntos del sureste de Tenerife hacia Granadilla de Abona, por ejemplo. En general es alto en prácticamente todas las islas, pero sobre todo, como ven, se nota mucho en Tenerife, y en la parte oriental, en las islas orientales, ese riesgo también es extremo en puntos de Gran Canaria. Fíjense, ahí cerquita de la cumbre es donde más riesgo de incendios tenemos hoy. Y ya saben que aquí, cuando hablamos de incendios forestales, nos gusta mucho recurrir a los expertos, a esos expertos que ponen su granito de arena para contribuir a concienciar a la sociedad de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer en incendios forestales. Hablamos de Fénix Canarias, y una de las cosas que no se debe hacer es opinar a todas horas por las redes sociales sobre si los medios lo están haciendo bien o lo están haciendo mal.
Hablamos de oleadas de incendios, pero hablamos también de oleadas de incendios en las redes. En el caso del incendio de 2019, muchas veces hemos comentado que realmente hubo dos incendios, ¿no? El incendio que se produjo en el monte y ese incendio también que se produjo en las redes. Todo el mundo tiene un dispositivo móvil, todo el mundo puede opinar en una emergencia, y hay veces que se produce una emergencia física de incendio y una emergencia social o en las redes sociales. Es importante que no difundamos opiniones, bulos, que interfieran en ese momento de emergencia, donde lo importante es atender a los medios que están trabajando en la extinción. Pensemos en la posibilidad de que un gran incendio forestal puede desbordar nuestras capacidades. El incendio de 2019 en Gran Canaria hubo momentos que avanzó a 1000 hectáreas por hora. Había llamas de cerca de 60 metros de altura, y ya no es que sea la llama, es la radiación que produce esa llama a muchos metros de distancia, que no te permite fisiológicamente acercarte a nada. Entonces, para un humano es imposible acceder. Bueno, pues atención a ese riesgo por incendios. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero a la vuelta vamos a seguir muy pendientes de lo que nos deja el tiempo hoy aquí en Canarias. Wendy. Seguramente estarán preguntándose, ¿vamos a poder dormir esta noche, en estas primeras noches tropicales? Y también, ¿cómo está siendo la jornada de los que trabajan en la calle al sol? Pues se lo contamos a la vuelta. Hasta ahora. Mayo ha venido con una subida de temperaturas nada usual para la época. Hemos alcanzado los 34 grados y notado las primeras noches tropicales del año. ¿Irá a más este calor? Lo analizamos en unos minutos en Ponte al Día. Once y 48 minutos de la mañana, seguimos en directo aquí en Televisión Canaria, en Ponte al Día, en este lunes de altas temperaturas, que lo estamos notando, Wendy. Pues sí, precisamente, y qué importante es reflexionar cómo estas altas temperaturas pues nos afectan en nuestro día a día sin que nos demos cuenta. El calor, por ejemplo, ayuda a que se descompongan mucho más rápido los plásticos pues que desechamos y que acaban en el mar. Es uno de los factores que dan lugar a la formación de microplásticos, un fenómeno que llevamos décadas padeciendo, pero del que no somos muy conscientes. Y de eso precisamente nos va a hablar Mayer Trujillo junto a Alicia Herrera, investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Esto que tengo en mis manos son microplásticos que flotan en el mar. No sé si han planteado alguna vez qué consecuencias puede tener para los peces que se coman estos microplásticos y después nosotros nos comamos a esos peces. Pues a esa pregunta ha dado respuesta una investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que pertenece al grupo EOMAR, de la Facultad de Ciencias del Mar, que está con nosotros aquí en su laboratorio. Alicia Herrera, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Primero que nada, gracias por invitarnos a tu laboratorio. Nada, gracias a ustedes por dar difusión a nuestras investigaciones. Aquí estamos rodeados de peces con los que ustedes pues están haciendo la segunda fase de la investigación, pero ya la primera fase de la investigación ha sido muy interesante. Exactamente. Nosotros habíamos hecho un estudio donde ya habíamos constatado que estos microplásticos que vemos normalmente en la playa no son tan inocuos como pensábamos, no es que pasan por el tracto digestivo y no tienen ningún efecto en los peces. Hemos constatado que estos microplásticos reales, además colectados de nuestras playas, tenían contaminantes químicos que han pasado al hígado de los peces. ¿Qué significa eso? Porque claro, habitualmente las vísceras de los peces nosotros no nos las comemos. ¿Puede ser que pase eso al músculo y que nosotros nos comamos esos contaminantes? Eso es lo que estamos intentando investigar. Nosotros lo primero que constatamos es que han pasado al hígado. Como tú bien dices, el hígado no nos lo comemos de los peces normalmente. Y ahora estamos en la siguiente fase, que es comprobar si en un experimento a más largo plazo, porque esto ocurrió en un periodo de 2 meses alimentando peces con su alimento normal y un 10% de microplásticos de playa.
en 2 meses encontramos contaminantes químicos en el hígado, pero ¿qué pasaría a más largo plazo? Pasarían estos contaminantes a otros tejidos como el tejido muscular, o también saber si tuvieran estos microplásticos una mayor concentración de contaminantes químicos, estos contaminantes químicos pasan al tejido muscular. Eso es lo que estamos ahora investigando. Bueno, ahora volveremos a esa segunda fase de la investigación, pero seguro que todos los que nos están viendo se preguntarán ¿por qué esos contaminantes se pegan a los microplásticos? En este caso los contaminantes químicos, hay muchos contaminantes químicos que han dejado de usarse hace mucho tiempo, pero todavía están en bajas concentraciones en el mar. Son hidrofóbicos, es decir, que repelen el agua, y los microplásticos que están flotando en el mar los concentran, es decir, se le empiezan a pegar en las paredes todo este tipo de contaminantes químicos que van desde el DDT, que se ha dejado de utilizar en los años 80, incluso los que usamos en las cremas solares, la crema solar que nos ponemos, los protectores solares, tienen contaminantes químicos que luego quedan flotando y terminan pegándose a las paredes de los microplásticos. También hemos constatado la presencia de este tipo de contaminantes, la oxibenzona. Esto es bueno que nos lo expliques bien, o sea que cuando nos metemos en el mar, que efectivamente nos recomiendan que nos pongamos protector solar y dejamos esa mancha, ¿no?, en el agua, ahí estamos dejando contaminantes. Exacto. Si usamos protectores solares que contienen protectores químicos, no filtros físicos, esos filtros físicos no contaminan, pero los que tienen filtros químicos, hay muchos de estos filtros químicos que son contaminantes químicos que luego han aparecido en los microplásticos. ¿Y los que tienen filtros físicos son igual de efectivos que los que tienen filtro químico? Lo digo porque si podemos elegir, mejor elegir los que no contaminan, ¿no? Sí, son igual de efectivos. Nos dan un poco más blancos, pero son igual de efectivos y no dañan los ecosistemas marinos. Por eso conviene fijarse bien y elegir protectores solares que sean respetuosos con el medio ambiente. Por ejemplo, en Hawái se han prohibido ciertos protectores solares que utilizan contaminantes químicos porque blanquean los corales. Aquí tenemos una de las botellitas de microplásticos que encontramos en el mar. Ustedes lo que han hecho es darle de comer a los peces, nos decías, un 10% de microplástico, que en muchas aguas en muchos rincones de las aguas de Canarias están en esa concentración, ¿no? Exacto. El 10% lo elegimos porque fue un dato real que obtuvimos en investigaciones previas. Nosotros hicimos un estudio de los microplásticos flotantes aquí en Canarias, y en algunas zonas encontramos concentraciones muy altas, zonas de especial concentración. Por ejemplo, la bahía del Confital, al ser una bahía cerrada, había zonas de máxima acumulación. Estas zonas de máxima acumulación no solo tenían una gran cantidad de microplásticos, más de 1 millón de microplásticos por kilómetro cuadrado, sino que lo que estudiamos fue la relación zooplancton-microplásticos, es decir, el alimento de muchos peces, la base de la cadena alimentaria marina, el zooplancton, cuánto había en relación a los microplásticos. Y encontramos un dato muy relevante, que era que había un 10% de microplásticos respecto al zooplancton, con lo cual de ahí sacamos esa concentración. Un organismo filtrador o un pez que se alimenta de plancton podría estar ingiriendo un 10% de microplásticos con su comida. Alicia, ¿por qué los peces no discriminan? O sea, los peces no son capaces de diferenciar entre el alimento del zooplancton y estos microplásticos. No, muchos, por ejemplo, los filtradores directamente porque filtran y lo que está junto con el zooplancton se lo comen. Hay otras hipótesis que por ejemplo, en las caballas que nosotros estudiamos, caballas salvajes, estudiamos el contenido estomacal y encontramos que el 78% tenía microplásticos en el estómago. Muchos de estos microplásticos eran unos fragmentos azules, muy de tamaño y de color y de forma muy parecidos a copépodos, que son el principal componente del zooplancton. Entonces pensamos que se lo podían comer confundidos con su alimento natural, digamos, estos copépodos del género Lapidosera, que son de ese color. Entonces, pues en ese caso sí lo confunden con su alimento. ¿De dónde viene el plástico que tenemos en las aguas de Canarias? De muchos sitios. Acabamos de publicar un estudio que hicimos en Alegranza en 2020 y obtuvimos datos muy interesantes. Un gran porcentaje es proveniente del tráfico marítimo y de la pesca. Nos dimos cuenta porque muchas de las botellas de plástico, que fue el objeto más abundante de todo lo que encontramos, fueron botellas de plástico PET, de agua o refresco. Las etiquetas indicaban procedencia de países asiáticos, con lo cual en este caso no pueden venir por las corrientes, sino que eso proviene del tráfico marítimo. Además todavía tenía las etiquetas legibles, o sea que llevaban poquito tiempo en el mar. O sea, son botellas que tiran los pescadores al mar.
Sí, los barcos pesqueros, probablemente ahí ya no barcos de transporte de mercancías, sí, puede ser, ¿no? Sí, exacto, de transportes de mercancía, pero bueno, hay una gran cantidad de residuos que proviene de este sector. No sabemos si se caen accidentalmente, si son arrojados intencionalmente al mar, o sea, no, pero sí es verdad que con el estudio de Alegranza podemos determinar que provienen de este sector, pero después hay una cantidad de plásticos que no sabemos su procedencia, pero hubo un dato relevante que eran unas etiquetas que encontrábamos con mucha frecuencia, que además hicimos un llamado de Ciencia Ciudadana que los que encontraran nos la enviaran a la facultad, y tenemos más de 100 etiquetas de trampas de langosta. Se les pone una licencia de plástico, una etiquetita que tiene una fecha y el lugar de procedencia. Entonces pudimos determinar que una gran cantidad de estos residuos provienen de la costa este de Estados Unidos y Canadá. Y son arrastrados a través de la corriente de Canarias, un brazo descendente de la corriente del Golfo, que los deposita fundamentalmente en todas las costas de orientación norte y noreste, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Alegranza o en las costas de La Graciosa. Que son estas etiquetas que tengo aquí en mis manos, que se las vamos a enseñar a los espectadores para que la vean. Vaya regalito nos hacen, ¿no? La verdad es en que este sí. caso los que se dedican al cultivo de los bogavantes en Norteamérica, ¿no? La verdad es que sí, cada color corresponde a un año y hemos encontrado algunas etiquetas que indicaban fecha de 1999, o sea que llevan más de 20 años flotando en el mar, todavía como ves están casi intactas y terminan llegando a sitios vírgenes como puede ser Alegranza. Qué pena, ¿no? Porque un plástico como este, ¿cuánto tiempo tarda en degradarse? Depende mucho del tipo de plástico. Hay plásticos que se degradan en 1 o 2 años y hay otros que pueden tardar más de 100 años en degradarse. Entonces depende mucho del material. En este caso, por ejemplo, sabemos que algunas tienen 20 años flotando en el mar y están prácticamente intactas con la etiqueta legible. ¿Cuánto plástico tiramos cada año al mar? Se estima que unas 8 millones de toneladas llegan anualmente al mar. 8 millones de toneladas. Sí. Y el problema no parece tener solución a corto plazo porque cada año están llegando más cantidad de plástico al mar porque cada año se produce más plástico y siempre hay un porcentaje que termina llegando al mar. Bueno, yo creo que esta conversación que estamos teniendo hoy con Alicia Herrera debe servirnos para tomar conciencia, porque también todos contribuimos a esa contaminación del mar. Por ejemplo, a través de las conducciones fecales, ¿llega plástico al mar? También de las aguas residuales sin tratar, uno de los residuos que más llega son las fibras sintéticas del lavado de la ropa. Y estas fibras sintéticas, cada lavadora desprende unas 3.000 fibras sintéticas y claro, todo eso lo estamos tirando sin tratar al mar y todo eso está llegando. De hecho, el estudio que hicimos en Caballas el 78% tenía microplásticos, pero la mayoría de estos microplásticos eran fibras sintéticas. Quiero preguntarte por esto también que tengo aquí en mis manos, que se llama pellet, que son pues unas bolitas de plástico con las cuales se puede después en la industria elaborar cualquier producto de plástico. Y esto también lo encuentran ustedes en el mar. Sí, y bastante. En los estudios que hemos hecho, por ejemplo, en la playa de Famara, el 40% de las muestras de microplásticos eran estos pellets de resina que se utilizan como materia prima para fabricar objetos de plástico. Es decir, que no han llegado todavía ni siquiera a hacer un objeto. Esos microplásticos no deberían estar en el mar. Hay pérdidas en las industrias o en los contenedores que hace que lleguen a nuestras costas arrastrados por las corrientes y ese es el resultado. Alicia, ¿hay determinados puntos del archipiélago, antes hablábamos de que esto llegaba a Alegranza, ¿hay determinados puntos del archipiélago que concentran más plástico? Sí, hay playas especialmente afectadas, sobre todo por la orientación, son las más expuestas generalmente a las corrientes, suelen ser, por ejemplo, en La Graciosa, Playa Alhambra, en Lanzarote, Famara, en Gran Canaria, la playa de las Canteras tiene épocas que recibe bastante cantidad de microplásticos, en Tenerife, la playa de Porís, en el Hierro, Arenas Blancas, hay lo que conocemos como hotspot, como puntos calientes donde se concentran estos microplásticos. Y en cuanto a microplásticos flotantes,
Estamos estudiando las acumulaciones y, por ejemplo, la bahía del Confital suele ser también un punto de acumulación, y el sur de las islas, tanto el sur de Gran Canaria como el sur de Tenerife, también acumula. Bueno, Alicia, si te parece, cuando tengan ya finalizada la investigación con esos peces que hemos visto, peces cebra muy pequeñitos, donde están ustedes investigando si los contaminantes pasan también al músculo, volveremos a hablar y nos contarás. Sí, ya les contaremos los resultados de esta nueva investigación, y de nuevo muchas gracias por dar difusión a esta problemática, que es importante que llegue a la sociedad, porque nosotros también somos los que tenemos que hacer este cambio en el consumo de plástico. Bueno, muchas gracias por acogernos aquí en tu laboratorio, entre peces y entre matraces en los que ahora mismo pues estamos viendo cómo evoluciona esta investigación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues qué importante esa labor de las universidades canarias, en este caso la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En este punto nos vamos a ir a nuestra redacción. Nira Casanova, abrimos Crónica de Sucesos. Sí, así es, compañero, y vamos a comenzar con un suceso que nos llega desde Madrid, porque atención, un joven de 25 años resultaba herido de arma blanca la madrugada del sábado al domingo, nada menos que en el barrio de La Latina. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los servicios de emergencia, quienes tras hacerle una ecografía descubrieron que el joven de 25 años estaba perdiendo muchísima sangre. Inmediatamente fue trasladado al hospital 12 de octubre. En estos momentos la policía está intentando esclarecer qué es lo que ha ocurrido. Y continuamos en Madrid con otro suceso, porque en la tarde de ayer, sobre las 7 de la tarde, 2 mujeres de 70 años fallecían en el distrito de Hortaleza. Los hechos ocurrían, como están viendo, en esta calle donde una conductora pues atropellaba a estas 2 ancianas de 70 años que se encontraban en la mediana. Hay que destacar que la policía ha confirmado ya que la conductora del vehículo no tenía carné de conducir y además conducía bajo los efectos del alcohol. Y vamos a continuar ahora con otro suceso. En esta ocasión nos vamos a ir a Burgos para enseñarles las imágenes que van a ver a continuación y que nos hace llegar la Policía Nacional. Corresponden a la detención de 3 personas como presuntos miembros de una organización criminal. La policía ha intervenido más de 20 kilos de una sustancia estupefaciente que nunca antes había sido incautada en España. Para ello, la operación policial contó con la colaboración de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos y la Policía Nacional de los Países Bajos. Hay que destacar que esta organización criminal estaba pues organizada por una mujer de origen búlgaro y que tenía también ramificaciones en Barcelona y en los Países Bajos. Y vamos a hablar ahora de otro suceso, en esta ocasión en Reus, exactamente en la zona de Barcelona, porque fíjense en las imágenes que grababan y que se hacían virales a través de las redes sociales. Una reyerta que se producía el fin de semana. Los hechos ocurrían sobre las 5:30 de la mañana y se saldaban con 2 personas heridas de arma blanca. Uno de ellos se encuentra en estado grave. Debido a ello, los mozos han iniciado una investigación para esclarecer qué es lo que ha ocurrido. Gracias, Nira, por toda esa información. Y nosotros, bueno, pues seguimos muy pendientes de lo que está sucediendo hoy en Canarias, una jornada esta de lunes que está marcada por las altas temperaturas, seguramente lo habrán notado. Vamos a ver cómo está la situación en Lanzarote. Alberto Fabricio, calor, el que también tienen que pasar, bueno, pues esas personas que nos ponen las hamacas cuando vamos a la playa, ¿no? Así es, Pedro, muchas veces nos olvidamos de ello y es un sector que trabaja en Canarias los 365 días del año y pasan mucho calor y están expuestos al sol, y hay que decirlo, ahora mismo en el mes de mayo estamos con una radiación ultravioleta en niveles 11, 12, casi en el máximo. Por ello es muy importante que ellos nos protejan, ayudándonos, o en este caso con las sombrillas, así que vamos a hablar con uno de ellos, con Javier Rodríguez. Muy buenos días, Javier. Buenos días, ¿qué tal? Cuéntanos, tú eres hamaquero de esta playa de Los Pocillos, aquí en Puerto del Carmen, en el municipio de Tías. En primer lugar, ¿cómo es trabajar día tras día, casi todo el año al sol? Bueno, mi color, básicamente, este no es tanto mi color, soy un poquito más claro, pero ya que estamos aquí, aunque es complicado, es difícil, no es la parte más difícil del trabajo realmente llevar sol, porque al final del día o cogemos otra sombrilla nuestra, la ponemos al lado de uno de los cajones donde las guardamos, y ya por lo demás, pues es complicado más que todo el caminar. El caminar por la arena, que es bastante sofocante, llega un punto en el que si viene mucha gente o si hace mucho calor, se hace sofocante sobre todo. Pero por lo demás, realmente, cuando es invierno, como Lanzarote es tan cambiante, es una isla que o se nubla un día, después viene la calima, que estamos muy cerca del Sahara,
Pues o un día hace frío, después otro día hace mucho viento, después no hace viento. De normal, por ejemplo, aquí en esta playa que es Los Pocillos, normalmente tenemos los tubos estos amarillos, son para colocar los toldos, que son para proteger del viento. Y ya por lo demás, pues simplemente es eso. O sea, aquí Pocillos, como aquí nosotros manejamos, la playa está de Los Pocillos, Matagorda, que es la que está de aquel lado, y ya Playa Grande y Playa Chica ya no, pero Playa Grande sí. Y esta es una de las que hace más viento, por lo tanto necesitamos los toldos, después el sol, que estamos un poco más descubiertos aquí. Pero Javier, te vemos que utilizas gorra, pero también utilizas otro tipo de protecciones para el sol. Claro, sí. Normal, gorra, protector solar en la cara, en las piernas más que todo, y yo normalmente utilizo una camisa, la camisa esta del trabajo, que es una camisa fresca, y debajo de esto suelo utilizar una camisa manga larga. Estas son otras mangas que compré aparte, porque o ensuciaba la camisa manga larga, pero la idea es más que todo protegerse. Ya aquí el color de la diferencia, el color de aquí de la mano y el color del brazo, de las piernas mismo aquí, hay un corte también de color. Pero sí, intentamos lo más posible protegernos con protector solar, aunque de igual manera se coge color, pero siempre el sol, aunque no crea que no, hace muchísimo daño en la piel. El protector solar, aunque protege, no nos evita de que nos pongamos más oscuros, pero siempre hay que utilizar protector solar o algún tipo de ropa que sea larga, que nos cubra lo que sea los brazos o las piernas, pero que siempre hay que intentar que sea fresca, más que todo fresca, porque si no uno se sofoca muchísimo más. Y también el tema de hidratarse, tomar mucha agua. Aquí en la playa mientras caminas o vienes o vas, yo me tomo por lo menos unos 3 litros al día, ¿sabes? Entonces, y a las que no, también es importante. Y sobre todo a estos días así que hace calor. Por ejemplo, la semana pasada estuvo nublado un par de días, pero ya el resto de la semana estuvo prácticamente días de verano, y ya de aquí en adelante seguramente vengan días así bastante sofocantes. Perfecto, pues muchísimas gracias, Javier Rodríguez. Como hemos dicho, no nos olvidamos también del sector de los hamaqueros, y nosotros seguimos en unos minutos con más testimonios en este día de calor. Hoy rozaremos los 32 grados aquí en esta isla de Lanzarote. Gracias, Alberto. Bueno, sacrificado ese trabajo el de hamaquero ahí en la playa de Los Pocillos, en el municipio de Tías. Alberto, también protégete tú, que también vas a estar todo el día en la calle sufriendo esas altas temperaturas, desde luego, Wendy. Es que seguimos hablando de hablar en la calle, pero hacer alusión, ¿no? En estos días de tanto calor, de tanto sol, pues evitar exposición solar de larga duración, sobre todo en las horas más complicadas, que suelen ser al mediodía, porque no hay mayor factor de envejecimiento que el sol. Así que tener muchísimo cremita cuidado. También, ¿eh? Sí. Y hablando de trabajar en la calle, como estaba Alberto, como estaba este hamaquero, pues también hay muchos más trabajos, como por ejemplo los operadores de grúa, y creo que es precisamente uno de los protagonistas con el que se encuentra Carlos Rech en el sur de la isla de Tenerife, compañero. Pues sí, Wendy, nos hemos puesto el casco porque estamos con esos trabajadores que probablemente más sufren esta ola de calor. Esos que trabajan de sol a sol, como Dionisio, que es operario de grúa. Se sufre mucho, ¿no? Nosotros nos pegamos todo el día al sol, la verdad. Es inhumano a veces. A veces pensamos en hacer hasta turnos nocturnos para poder soportar la ola de calor. Decías tú, me comentabas que has cambiado 3 veces de piel. ¿Qué quieres decir con esto? Sí, dado a la importancia de nuestro trabajo, nosotros trabajamos a pleno sol, y vamos a ver, aunque nos echamos crema y podemos protegernos en la medida que podamos, pero siempre el sol nos ataca. He mudado la piel 3 veces solo en el tema del verano. Hoy aquí en Adeje se esperan 32 grados. ¿Para ti qué supone esto? Para mí supone esto buscar un poco de sombra, beber, hidratarme mucho y que acabe el día pronto. Bueno, que aquí él tiene los remedios, que son los que usa, ¿qué? Sería el agua, ¿no? Sí, para hidratarlo. Y crema solar de factor 50, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y para un día, por ejemplo, como y tus compañeros también, ¿cómo lo están afrontando ellos? Depende, porque si trabajan dentro, pues están más cobijados a la sombrita, pero el que le toca trabajar fuera es insoportable. Y no hay que olvidar la salud ocular, te estamos viendo con gafas de sol, eso es muy importante, ¿no? Las medidas de protección aquí son obligatorias, o sea, no puedes entrar a la obra sin casco, tienes que tener cursos, esto está muy regulado ahora, estrictamente. Tú, por ejemplo, días como hoy, que sabes que va a ser calor, ya sales de casa pensando, madre mía, ¿no? Madre mía, a ver cómo aguantamos el día, sí. Entonces, agua, cremita, ¿no? Agua, crema y poco más, la verdad. Lo que toca. Bueno, Wendy, pues esto es lo que vamos a hacer ahora, ponernos crema, ¿no? Sí. Es lo que toca, ¿no? Es lo que toca. Venga, afrontar el día así. Gracias. Mucho ánimo, Desde luego. y eso, mucha agüita, que se hidraten y protección solar.
Sí, que no es para menos. Adrián, bueno, coméntanos un poco, ¿va a continuar este calor en las próximas horas? ¿Cuándo vamos a poder tener un poco de respiro? A partir del miércoles llegará el respiro, Pedro, esa es la buena noticia, pero de momento hoy siguen disparándose las temperaturas y van a seguir subiendo mañana. Para que se hagan una idea, a esta hora, cuando todavía son las 12 del mediodía, cuando todavía no se han activado los avisos meteorológicos, ya tenemos 31 grados en puntos de Gran Canaria, más de 30 en ese punto donde se encontraba nuestro compañero Carlos al sur de Tenerife, más de 30 también en zonas de Lanzarote y de Fuerteventura. Por lo tanto, calor intenso el que tenemos por delante y vamos a poner en marcha también el modelo meteorológico para ver cómo va a evolucionar esta situación. Si se dan cuenta, los tonos más anaranjados hoy los encontramos, como suele ser habitual, hacia las islas más orientales, pero en general las temperaturas son elevadas en todo el archipiélago. Serían temperaturas, como decimos, propias de un día de pleno verano. La suerte que tenemos es que todavía sopla el alisio, pero mañana ese alisio se va a detener y eso es lo que va a hacer que en puntos del norte, sobre todo de Tenerife, de Gran Canaria o también de la isla de La Palma, las temperaturas suban. De hecho, ya están viendo ahí ese mapa que se corresponde a la jornada de mañana, cómo los tonos anaranjados se extienden por gran parte del archipiélago. Y ya será el miércoles, ahí lo están viendo, cuando esos tonos más verdosos vuelven a dominar en las islas. Seguirá haciendo calor, no se me relajen, pero nada que ver con lo que tendremos estas próximas horas. Y por cierto, recuerden, esta noche muchísimo calor, sobre todo en zonas del litoral y en medianías, en muchos puntos no se bajará de los 20 grados. Así que Pedro, Wendy, seguimos aquí muy pendientes de esta situación de calor excepcional para el mes de mayo. Gracias, Adrián. Luego seguiremos hablando contigo porque precisamente el calor sigue siendo el protagonista de esta jornada. Y a la vuelta de esta pausa hablamos de calor, pero de más cosas. Hablamos también con nuestros contertulios de La Voz de la Experiencia, que vamos a desgranar la actualidad de las islas en estos últimos días. Todo eso y mucho más a la vuelta. Hasta ahora. Mayo ha venido con una subida de temperaturas nada usual para la época. Hemos alcanzado los 34 grados y notado las primeras noches tropicales del año. ¿Irá a más este calor? Lo analizamos en unos minutos en Ponte al Día. Doce y 18 minutos, seguimos en directo aquí en Televisión Canaria en Ponte al Día y a esta hora arrancamos ya con el debate, con las voces de la experiencia a las que encargamos desgranar la actualidad de las islas. Como cada lunes están con nosotros María Dolores Pelayo, Manuel Medina y hoy se estrena con nosotros José Luis Perestelo, exdiputado de Coalición Canaria. Bienvenido a Ponte al Día. Bueno, comenzamos con un dato que conocíamos esta mañana y es el reflejo de la actual situación económica. Fíjense, la crisis aumenta un 29% los canarios obligados a compartir hogar. Son datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. Hablamos de 54.600 hogares canarios que están en esta situación. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente, y lo sabrán ustedes, por no poder hacer frente a los gastos de un alquiler y ni muchísimo menos comprar una vivienda. Estamos hablando de familias que alquilan, por ejemplo, una habitación porque no pueden permitirse más. Otros, por contra, pues bueno, vuelven a vivir con familiares. Un ejemplo claro es el de un matrimonio, por ejemplo, que con hijos que vuelve a vivir con sus padres, también para que puedan hacerse cargo de esos hijos. Es importante señalar que no estamos hablando de estudiantes, de jóvenes, estamos hablando de grupos familiares, de trabajadores con nómina que no pueden hacer frente a un alquiler y mucho menos a una compra. Esto también está llevando, pues bueno, a un descenso de la natalidad. Además, vamos a hablar de todo eso. Empiezo contigo, María Dolores. Estamos viendo, bueno, pues esos casos de familias con hijos que tienen una nómina, incluso los dos, y que no pueden permitirse un alquiler, ni mucho menos una compra, y bueno, pues tienen que alquilar una habitación de un piso. Bueno, y más cosas, más desgracias que estamos viendo, claro. Y que nos lo ponen en la realidad los medios de comunicación, ¿no? Lo que pasa es que ha cambiado el paradigma. El paradigma con el que vivíamos era aprendamos, estudiemos, a ver si podemos con nuestro conocimiento afrontar lo que supone el vivir hoy en día, ¿no? Pero claro, primero no se gana lo suficiente para afrontar
los requerimientos de la vida social y de mantenimiento de la familia, porque ahora mismo cuando uno ve que se visten, se arreglan, salen de aquí, salen para allá, comen y tal, y dices tú, ¿y de dónde sale tanto dinero? Pues sale de no cubrir determinadas necesidades básicas, como eran que antes los que se casaban lo primero que hacían era intentar comprar una vivienda para poder alojarse. Esa era la primera necesidad de todo. Y ahora no da, los sueldos no dan, porque hay otros estándares de vida que impulsan a la gente a gastar en esos estándares y estar exigiendo a las autoridades públicas, a los ayuntamientos, al cabildo, a la comunidad autónoma, la construcción de más viviendas para poder alojarse, porque el mercado de la vivienda es carísimo, está carísimo. Y esas son las razones básicas. Sí. José Luis, estábamos hablando de casos de familias con hijos que se alquilan una habitación en un piso con desconocidos porque no pueden hacer frente al pago de un alquiler, pero también vemos casos de familias con hijos que se vuelven a vivir a lo mejor con sus padres, con los abuelos de esos niños, que es como, bueno, volver atrás otra vez porque no pueden como avanzar. Bueno, yo creo que María Dolores ha explicado claramente la situación actual. Yo creo que esto, unido a la situación de desempleo, que en este momento es tan importante en esta tierra, yo creo que eso influye de una manera notable en que precisamente esos esfuerzos no se pueden realizar y no se pueden tener esa vivienda. Es verdad también, y no hay que obviarlo, que en los últimos años la renovación del parque público de viviendas o la puesta en servicio de nuevas viviendas tampoco ha sido lo suficiente para atender la amplia demanda que existía en estos momentos. Eso origina una situación muy compleja, muy complicada. Yo creo que hay que analizarla en profundidad, porque indudablemente esto afecta a la calidad de vida de las personas y la calidad de vida de esas personas afectará a las generaciones futuras de esta tierra. Luego es un problema de primer nivel. Me sorprendía porque tal vez no era consciente de esa realidad, ver los titulares en los periódicos en el día de hoy con ese porcentaje tan alto, con esas familias que están en esa situación, porque claro, uno lo puede entender en la etapa de estudiantes que se compartían pisos, pero claro, ver en una situación cuando ya tienes hijos, cuando hay otras circunstancias, indudablemente nos lleva a una reflexión sobre el modelo también que tenemos que plantearnos a futuro. En relación un poco a lo que decías, no estamos hablando de jóvenes, estamos hablando pues de generaciones, de personas que ya tienen un trabajo, una nómina, que tienen una familia con hijos y que tienen que recurrir a ello porque no pueden hacer frente a otro tipo de cuestiones. Eso evidentemente pues afecta a las generaciones venideras, que no pueden, como decíamos, no pueden avanzar si ya las anteriores no lo pueden hacer. Bueno, el fenómeno es universal, se está produciendo en todos lados. Yo he vivido en Nueva York, en Bruselas, en París, en Madrid. La solución en los grandes núcleos suele ser vivir lejos. Si en París es normal vivir a 1 hora, y en Nueva York igual, y en Madrid se está haciendo normal. Puedes conseguir viviendas baratas, pero a 1 hora. Ya en Madrid en este momento, pues Las Rosas, Las Matas, el Escorial, Segovia, Soria, ya prácticamente toda la península se convierte en el Gran Madrid. El problema que tenemos en Canarias es que no tenemos espacio, porque tenemos una de las regiones más pobladas de España, tenemos mucho terreno no utilizable, por ejemplo aquí en Tenerife, con el Teide, realmente el terreno utilizable es muy pequeño. Protegido. Claro, con lo cual es un problema de difícil solución. Claro, la solución sería construir el sistema, diríamos, soviético, grandes bloques de vivienda en el que miles de personas vivan, pero no creo que esa sea la forma de vida que nos gusta a nosotros, con lo cual el problema de la escasez de vivienda va a estar. Pero está aquí, como tanto, en cuanto hay progreso económico, porque ahora la gente vivía en el Barranco de Santos. Había cientos de familias o miles de familias. En las cuevas. Cuando yo era joven, cuando yo venía por aquí, me impresionaba. En ese momento eso ha desaparecido. La gente vive hoy mejor que entonces, pero con esta limitación de que no hay espacio suficiente. Porque ¿qué soluciones a todo esto? Se lo pregunto a los tres. Hay un apunte que me gustaría añadir. Vamos a ver, se han hecho en este país muchas viviendas sociales, muchísimas viviendas sociales. Hubo un momento en que la necesidad era tal, sobre todo para los que menos tenían, que se hicieron viviendas sociales en toda la geografía. Pero llegó un momento en que se empezaron a construir bloques sociales que no eran bloques sociales, eran bloques especulativos de la vivienda.
¿cómo se llama? Los tigres, los tiburones de las empresas internacionales invirtieron en España y de hecho Madrid fue un ejemplo claro y paradigmático que Madrid vendió sus viviendas sociales a los fondos buitres. A un fondo buitre, ¿no? Y claro, además no se han construido viviendas sociales a partir de un momento determinado, cuando hacen falta construir viviendas sociales y además regular mejor el destino de esas viviendas sociales para que no se aprovechen, ¿verdad? José Luis, ¿esa es la solución a tu juicio, las viviendas sociales? El tema que se está planteando. De hecho, hoy también existen esos fondos en viviendas que se están comprando en Canarias, fundamentalmente aprovechándose de circunstancias de emprendedores canarios que han tenido dificultades económicas con la situación de crisis y que se han quedado en una situación de que los bancos o la banca se hacía con esas viviendas y esos fondos han ido a recuperar esas viviendas que muchas veces el gobierno, por ejemplo, en el caso de La Palma, con motivo del reciente volcán, ha tenido que utilizar a esos emprendedores para comprarles viviendas para poder dárselas a las personas afectadas. En todo caso, yo creo que sí que hay que las crisis siempre son oportunidad y yo creo que en este momento hay que replantearse el futuro de la vivienda protegida y sobre todo la relación entre la propia administración y el usuario de esa vivienda, en qué tipo de relación, porque tenemos también que hacer un esfuerzo en conservar ese parque de vivienda y sobre todo también un sistema de transmisión que permite y que obvie la especulación o la compraventa como exclusivamente con criterios especulativos. Que todos es cuestión de una regulación rígida. Sí. De cuando se hace una vivienda protegida es para personas que necesitan protección de vivienda, por razones morales, por razones humanitarias, por lo que sea. Pero no se puede pedir al ayuntamiento, que a veces lo hacen, viviendas protegidas para luego especular. Eso es lo que se está haciendo. Granadilla, por ejemplo, yo iría un poquito más lejos. Yo creo que el problema es más un tema de carácter ecológico. Sí, que yo nací en una familia que éramos 9 hermanos, vivía además mi abuela, mi tía, yo no sé qué, y vivíamos en un caserón. Pero claro, las condiciones eran distintas. Vivíamos varios en una sola habitación. En ese momento cada niño tiene que tener una habitación, para empezar. Tienes que además tener cuarto de baño. A veces, 2 cuartos de baño o 3 cuartos de baño. Con lo cual, las necesidades de vivienda han cambiado de naturaleza. A consecuencia del aumento del nivel de vida, quizás a consecuencia de Hollywood también. Recuerdo que Hollywood empezó con la separación de los patrimonios. Porque era inmoral, como los actores no estaban casados entre sí, era inmoral que apareciera en una película en la misma cama Birna Loy y el compañero. Entonces, claro, ha cambiado. Estamos muy influenciados por una nueva cultura, en virtud de la cual cada cual tiene derecho a un espacio. Y eso supone, y además, no solo espacio, sino además tienes que tener agua caliente. Antes no había servicio público, varios baños, autobuses cerca. Claro, son muchos servicios. De la estructura total social natural, lo cual te lleva, la única forma es la reducción de la población, es decir, la disminución de la natalidad, la única forma es la reducción. Bueno, de eso también podríamos hablar, porque sí que es verdad que ha descendido la natalidad precisamente por eso, porque pues no se puede tener hijos en las mejores condiciones por la coyuntura económica. Vamos a avanzar con más temas, porque este fin de semana tenía lugar en Gran Canaria la celebración de los 29 años de Coalición Canaria como formación política, bajo el lema Con Orgullo, y que contó también además ese acto con la presencia del portavoz del PNV, Aitor Esteban. El secretario general de los nacionalistas, Fernando Clavijo, aseguraba que el desprecio, la humillación y el centralismo del gobierno de España, pues que sigue empeñado en tratarnos a Canarias como colonia, fueron, pues los motivos para la formación de Coalición Canaria como partido político. José Luis, por proximidad, ¿ese sigue siendo, el motivo de creación de Coalición Canaria, el motivo por el que Coalición Canaria sigue trabajando? Bien, yo creo que Coalición Canaria ha sido un instrumento fundamental en la Canarias actual. Yo creo que el nacimiento de Coalición Canaria fue importantísimo en un momento determinado de la historia de Canarias para posibilitar algo que era fundamental, y era poner a Canarias en el mapa yo creo que de la política a nivel institucional. Y eso se ha conseguido fundamentalmente en función de la representatividad que los canarios otorgaban con sus votos a Coalición Canaria en cada proceso electoral. En la medida de la que fuera una fuerza política decisiva en el ámbito del gobierno del Estado, indudablemente eso favorecía al desarrollo de Canarias. Yo creo que Coalición Canaria
es un instrumento que si no estuviera creado habría que crearlo, porque creo que ha sido fundamental en procesos que se están complicando en estos momentos, como por ejemplo estamos asistiendo a las transferencias, por ejemplo en materia de costas, que se está retrasando de una manera que en poco puede extrañar a cualquier ciudadano. Con Coalición Canaria se realizó el proceso de transferencias importantes del Estado a Canarias y de Canarias a los cabildos, del gobierno de Canarias a los cabildos, un proceso muy complicado, muy complejo, que se consiguió con diálogo, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. Y también los planes sectoriales que posibilitaron el desarrollo de Canarias, condicionado sin ninguna duda a la necesidad de los gobiernos correspondientes, tanto de Aznar primero como después de Zapatero, de los votos de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados para conformar esas mayorías. Sin duda, por ejemplo, en estos momentos, un ejemplo de lo que es ese gobierno de Coalición Canaria ha sido algo que en este momento es el instrumento fundamental en las Islas Canarias, sobre todo en las islas menores, que es el tema del famoso Fondo de Desarrollo de Canarias, el FEDECAN. Costó trabajo y no fue entendido por muchas fuerzas políticas, incluso costó, yo creo, que la estabilidad de un gobierno de Fernando Clavijo, la aprobación de ese plan, pero que indudablemente yo siempre digo que no se puede tratar por igual a los que somos desiguales, que hay que tratar desigual. Y en este caso yo creo que ese trato que se dio a esas islas menores ha posibilitado un desarrollo equilibrado de Canarias que es entendible dentro de esa filosofía de Canarias que ha planteado Coalición Canaria en estos años. Bueno, a mí me tocó ser presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados en el momento en el que se reconoció el Estatuto de Canarias y se planteaba el tema del ingreso de Canarias en la Unión Europea. Tenía entonces como compañero de otro partido a Arturo Escuder, y bueno, lo que hicimos desde el principio, el Partido Socialista y el Partido Popular, es formar una subcomisión. Se estableció una comisión parlamentaria para el ingreso de España en la Unión Europea, y de acuerdo con la gente del Partido Popular establecimos una subcomisión que yo presidía también para el tema de Canarias. Es decir, que siempre consideramos los partidos, diríamos, de ámbito nacional, que Canarias tenía un lugar especial. Y siempre hubo, tanto en el Parlamento, luego posteriormente en el Parlamento Europeo, siempre hubo por lo menos un diputado del Partido Socialista y otro del Partido Popular. Ha habido también diputados de Coalición Canaria, como Isidoro, por ejemplo, pero los dos partidos, incluso en un momento determinado, al morir Arturo Escuder, me planteó Carlos Robles Piquer, que era entonces el presidente del grupo parlamentario del PP en el Parlamento Europeo. Digo, bueno, ¿y qué hago? Yo le recomendé que nombrara a un diputado del PP, aunque no fuera canario, para los temas canarios. Y en efecto, ese diputado, que era un amigo mío, y yo Méndez de Vigo, pues se convirtió en el diputado canario del PP durante ese periodo. Porque él le dijo, los temas de Canarias son totalmente contrarios en materia de Unión Europea de los del resto. Por tanto, tanto en el Partido Socialista como en el Partido Popular nos preocupamos de temas como el tema del plátano, el tema del régimen especial canario. Todos esos fueron temas que tanto en el Partido Socialista como en el Partido Popular estuvimos discutiendo, además conjuntamente. Y cuando llegaban diputados de Coalición Canaria se unían a nosotros para defender los intereses de los canarios. María Dolores. Sí, yo me acuerdo, yo estaba en esos momentos o de secretaria de la mesa del Congreso de los Diputados o de portavoz de Agricultura, Pesca y Alimentación por el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Y me acuerdo que le promoví una iniciativa de dirigirnos todos los diputados canarios a los embajadores que estaban en España, que tenían relación o representaban a países de la Unión Europea, para explicarles la preocupación que teníamos, y eso se hizo, se entregó en las embajadas y tal. Pero además se hizo un gran trabajo con los agricultores, ganaderos, en fin, con gente que se veía que no conocía en profundidad y que estaba inquieta por cómo iba a quedar Canarias en el mercado común. Yo creo que ha sido un éxito la entrada de España. La forma en que entró Canarias en el mercado común fue un éxito. Y ese éxito se debe, yo no quiero que lo rentabilice una sola fuerza política, porque eso se debe primeramente a las fuerzas mayoritarias. Las fuerzas mayoritarias fueron las que tienen la potencia suficiente para convencer a la Unión Europea de que eso es bueno para la Unión Europea. Y segundo, porque eso tranquilizó a la opinión pública que estaba, yo digo que algo soliviantada en relación con sus producciones, sobre todo agrícolas. Sí, pero María Dolores y Manolo, por supuesto, yo creo que las decisiones las toma los gobiernos correspondientes o los parlamentos correspondientes con las mayorías que jamás Coalición Canaria puede plantearse
olvidarse tener mayorías en el Congreso de los Diputados. Corresponde a las fuerzas Partido Popular o Partido Socialista, que han sido hasta ahora quienes han gobernado en este país, pero no hay que olvidarse algo que es fundamental, y es que ustedes que han estado en el Congreso de los Diputados saben perfectamente que la aportación que muchas veces hace Coalición Canaria, la visión que aporta Coalición Canaria, les favorece a ustedes también su relación en el propio grupo parlamentario. Y en el tema, Manolo, de la entrada de la Unión Europea, no hay que olvidarse que Canarias entra en el protocolo 2, en un primer momento en la Unión Europea. Y es precisamente en el nacimiento entonces de las agrupaciones independientes de Canarias, cuando se produce un movimiento en Canarias social, sobre todo vinculado al sector primario, que posibilita un acuerdo en Canarias que luego se traslada al marco del Estado y se consigue la plena integración. Brevemente a los dos. El protocolo 2 no ha sido verificado. Tenemos plena integración como consecuencia fue un éxito. Y dentro si es que de el eso protocolo hemos 2 fue un trabajado, éxito los para parlamentarios Canarias. canarios de cualquier partido que fuera. Ahora que yo lo tenía hace una regla general, digo, no discutamos ni en el Parlamento Canario, ni en el Parlamento Español, ni en las Cortes, que lo discutan en el Parlamento Canario. Y una vez que lo habían discutido, venimos con posiciones homogéneas, con lo cual los parlamentarios canarios, cuando interveníamos en las Cortes y en el Parlamento Europeo, siempre decíamos lo mismo. O sea, era la diferencia que teníamos en los partidos nacionales a lo que se discutiera en Canarias, con lo cual siempre, y además mi partido, cuando llegaba un tema canario, era yo el que hablaba. Y el PP exactamente igual, ninguno otro, y todo el mundo me daba la razón. Pues sí, yo lo he vivido en primera persona y soy consciente. Es que ahora cambiar de los términos de la historia no es posible, eso está todo escrito, lo que se dijo, lo que no se dijo y quién lo consiguió. Yo me acuerdo la visita de Felipe González con Helmut Kohl a la isla de Lanzarote, donde allí se dejó decidido la OCM para el plátano. Entre otras cosas, ¿no? Y el trabajo de Pedro Solbes es un trabajo reconocido por el propio sector platanero canario. Un trabajo importantísimo. Pero fue fundamental. Pero muy importante el trabajo de Pedro Solbes también. Y ahora muchas veces, Manolo, María Dolores, muchas veces los temas, lo que nos está pasando y lo estamos viviendo en este momento con el REF también, que muchas veces se nos olvida o se olvida por los gobiernos que tienen una serie de condicionantes y de acuerdos y de leyes orgánicas que muchas veces se olvidan de cumplir. Y precisamente yo creo que Coalición Canaria ha hecho un papel importantísimo en recordar muchas veces y hacerles muchas veces, sin ninguna duda, el trabajo más fácil a los diputados canarios, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Yo creo que sí. Yo tengo otra opinión como miembro del partido del gobierno, ¿sabes? Yo parto de la base que lo importante es que los parlamentarios canarios en las Cortes y en el Parlamento Europeo, donde yo he estado, por supuesto, nunca, yo discutí mucho con Arturo Escudero aquí, pero cuando llegábamos a Madrid estábamos de acuerdo. Antes de avanzar con otros asuntos, les voy a plantear una pregunta a los tres, pero brevemente. Hablando del nacionalismo canario, ¿creen que para los intereses de nuestro archipiélago sería necesario que los nacionalistas vuelvan a unirse, es decir, una plena integración entre Coalición Canaria y Nueva Canarias? María Dolores, brevemente. Ideas políticas. Implementado con las acciones de aquellos demócratas que dieron su paso para defender la democracia como básico. Un voto, una persona, un voto, ¿no? Y además de la formación de los partidos políticos. Pero lo que sí quiero decir aquí es que tiene uno que ser leal con sus electores. Y eso de apuntarse medallas que no les corresponden, hay mucha gente por ahí, ¿no? Hay mucha gente por ahí. Porque el trabajo, yo me pongo de ejemplo, yo estuve 25 años en las Cortes y cuando me marché es que me decían, ¿te queda algo, María Dolores? Digo, por ahora me voy porque ya no queda nada por lo que luchar por Canarias, porque hay una autonomía, hay una consolidada, funcionando, y luego el tema de la igualdad también, en fin, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hay que hacer, uno trabajar para todo, y las medallas vendrán después si te las quieren dar. Sí. José Luis. Bien, María Dolores, yo creo que en política siempre la he entendido como un servicio a la ciudadanía. Y quien tiene que evaluar y quien tiene que valorar el trabajo son las personas que te ponen allí, que al final son los titulares del derecho que te asisten para poder hablar en el Congreso, en el Senado o en cualquier parlamento. Yo creo, y en las instituciones. Luego no se trata de poner medallas o no poner medallas, se trata de plantear un trabajo acorde con lo que la sociedad demanda en cada momento. Y yo sí creo que es bueno para Canarias y que ha sido bueno para Canarias. Por supuesto, mi opinión es, por supuesto, muy subjetiva.
subjetiva, es particular, no tienen por qué compartirla, que Coalición Canaria ha sido un instrumento importantísimo en estos últimos años en La Palma, por ejemplo, para estar hablando en esta misma tele, por ejemplo, que en su momento habría que ver cómo se planteó el nacimiento de la tele canaria. Todo lo que sea unir siempre será positivo, pero para eso hace falta un esfuerzo. Hoy decía un compañero que suele venir a esta tertulia, en una entrevista de periódico, decía que los partidos se han convertido en cascarones vacíos. Y yo creo que eso es un problema que nos está planteando. La democracia interna, si los partidos son los pilares de la democracia y en los partidos no hay democracia interna, indudablemente se está quebrando el propio sistema democrático. En la medida que eso sea una meditación, un acuerdo dentro de los partidos políticos, por supuesto, bienvenido sea una unión de fuerzas políticas para trabajar por esta tierra. Manuel, brevemente, ¿sería necesaria o sería positivo que Coalición y Nueva Canarias volviesen a integrarse como un único partido? Es que hay dos tipos de problemas. Hay problemas ideológicos, que parece que Nueva Canarias tiene una dirección bastante diferente a lo que es Coalición Canaria, y luego hay un problema insular. Si nos olvidamos de que Canarias son 7 islas u 8, según si se incluye la Graciosa. Y con lo cual hay reivindicaciones de carácter insular que no son comunes al conjunto del archipiélago. Es un problema que tuvimos en el Partido Socialista, ¿te acuerdas? La lucha entre los cabildistas y los regionalistas, y lo quieren en cada partido. Eso sería... En Coalición Canaria está acentuado, porque como Coalición Canaria es una coalición de coaliciones, pues depende mucho del carácter local. Y esa es la gran dificultad que tiene. Pero no me toca a mí decidir lo que tienen que hacer, ¿no? Si ellos quieren unirse, me parece muy bien. Bueno, pues veremos qué sucede con el nacionalismo canario. Ahí está, veremos en los próximos comicios. Vamos a avanzar con más asuntos, en este caso con el conflicto bélico en Ucrania, que continúa. En medio de la tragedia, Rusia celebra hoy, 9 de mayo, el Día de la Victoria, y es una fecha, Wendy, que bueno, pues nos ha dejado muchas imágenes en este contexto tan complejo que estamos viviendo. Efectivamente, hoy todos los medios de comunicación estaban muy pendientes a esa celebración que se lleva a cabo en Rusia, un desfile militar con el motivo del Día de la Victoria, pues donde ha hecho declaraciones, y nosotros, como decíamos, estamos muy pendientes sobre el conflicto bélico existente desde hace ya 75 días. Su presidente, Vladimir Putin, quien ha asegurado que la intervención militar en Ucrania ha sido necesaria porque Occidente se estaba preparando para invadir su territorio, así lo ha dicho, y que la OTAN pues no ha querido escucharlos. Esa ha sido su justificación. El desfile con ocasión del 77 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, pues ha congregado en Moscú a 11.000 soldados y 131 tanques. Además, eso sí, de otros equipos militares. Mientras tanto, en territorio ucraniano sigue la ofensiva rusa en el este para intentar lograr establecer el control total sobre las regiones de Donetsk y Lugansk, una fecha de celebración contra la Alemania nazi, pero que ahora divide a los rusos, los que rememoran aquel hecho y los que ven cómo ahora se encuentran batallando con un país que consideran hermano. Esta ha sido además, Pedro, la situación y lo que se vivía esa misma mañana en Moscú, y nosotros pues obviamente nos hacemos ecos de esas declaraciones de Vladimir Putin, su presidente. Por supuesto, ahí estaban esas imágenes de un día que lleva celebrándose 77 años en Rusia, pero que bueno, que está marcado por el contexto que se vive en Ucrania. Precisamente lo último que comentaba Wendy sobre esta fecha, te lo traslado a ti, Manuel, es una fecha, 77 aniversario de la victoria de la URSS frente a la Alemania nazi, una fecha que ahora algunos rememoran, pero que otros viven, bueno, pues viendo como su propio país está luchando contra un país que consideran hermano. Bueno, el problema de Rusia es que ha surgido un Estado ruso, que es Ucrania, que es democrático. Eso pone en peligro los cimientos de la dictadura establecida en Rusia con Putin, que lleva 22 años en el gobierno, y es lo que Putin no puede aceptar. Si Ucrania se configura como Estado democrático, el resto de Rusia querrá ser como Ucrania. Bueno. Eso está claro. Y por tanto lo que amenaza en este momento a Rusia es la democracia, no el nacionalismo ucraniano, la democracia ucraniana. Que en este momento todos los ucranianos, sean rusos, sean lo que sea, son partidarios del gobierno de Zelensky, que es judío, por cierto, no puede ser, nace de ninguna manera, y que lo único que tienen en común, lo que tienen en común hoy los ucranianos es el régimen democrático. Y alguien que tiene la democracia no está dispuesto a renunciar a ella. Solamente por la fuerza se puede acabar con la democracia, como hizo Franco durante la Guerra Civil.
Bueno, además hoy esa fecha coincide con el Día de Europa. Este domingo los Estados miembros se reunían para decidir qué hacer con el petróleo ruso, no realizar esas importaciones a modo de sanción, pero lo cierto, José Luis, es que no se ha llegado a un acuerdo. Complicado, porque estamos hablando de temas económicos de primer nivel que afecta a los países, y aquí cada uno, realmente hay mucha voluntad, mucho consenso, pero al final cada uno está velando por sus propios intereses. La verdad que es un poco paradójico que se celebre el Día de la Victoria por la Segunda Guerra Mundial cuando suenan tambores de guerra en la invasión de Ucrania, cuando se está planteando, incluso se esperaba hoy por algunos analistas internacionales, la posibilidad que el régimen, de que Putin reconozca el estado de guerra con Ucrania. Además, esas exhibiciones de músculo bélico me parecen que también están trasnochadas ya en un mundo como el que tenemos hoy. Precisamente, María Dolores, por esas imágenes que hemos visto de ostentación de Rusia, lo cierto es que en el conflicto que tiene en Ucrania, bueno, pues todavía no se ha hecho con la ciudad de Kiev, que era uno de sus principales objetivos, y tampoco terminan de controlar otros objetivos de esas ciudades del Donbass. Sí, vamos a ver, yo creo que falta en el análisis, por lo menos en mi opinión, ¿no? En mi opinión falta en el análisis qué está pasando en el mundo y qué pasó después de los acuerdos de Yalta y la reconstrucción de Europa y tal. Yo creo que hubo gente que aceptó aquello, pero que no estaba contento, y yo veo que China, por ejemplo, era uno de ellos, o la Vietnam, la parte, o en fin, y a partir de ahí se han dedicado a reconstruir su país y a reconstruir una idea que para este sinvergüenza sátrapa, que no sé ni cómo llamarlo, criminal de guerra, es fundamental para él. Rusia, la tierra, el imperio ruso es lo que él quiere conseguir. En el nuevo reparto que se está ahora mismo organizando, sin que nos demos cuenta los ciudadanos del mundo que hay un nuevo reparto de poder y que se está estableciendo ese nuevo reparto de poder, y nos ha sin que nosotros lo hubiéramos advertido, pensando que íbamos a seguir como estábamos en Europa. Y eso es lo que hay. China por un lado, la India por otro y Rusia por otro, tienen millones de habitantes, miles de millones de habitantes, y tienen otra filosofía comunista, tienen la misma filosofía, y a partir de ahí, ¿cómo podemos subvertir ese orden? Porque quien ha empezado, quien ha dado el pistoletazo de salida ha sido Putin. Son casi ya 80. Vamos a avanzar con otro tema. Bueno, brevemente, Manuel, de verdad. Yo estuve presente en Berlín el día que cayó el muro de Berlín. Estuve en las dos zonas. Yo también. Y a partir de ahí, del 9 de noviembre, del año 89, todo los regímenes comunistas de Europa Oriental se vinieron abajo, porque la gente quería democracia. Y esa es la forma en la que ha llegado a las puertas de Leningrado, Estonia, Letonia, Lituania, la democracia. Y eso es lo que tiene miedo. Cuando Putin habla de la agresión de Occidente, no, es la agresión de ellos contra los pueblos sometidos por ellos. En este momento estamos defendiendo nuestra libertad. Ucrania es la frontera o la trinchera de Europa en este momento para evitar que el imperialismo ruso se impone en el resto de Europa. Son casi ya 80 días de conflicto. Fíjense que leía unos titulares hace unos días que el Papa decía que la guerra de Ucrania se iba a acabar este 9 de mayo. Pues bueno, hemos visto que no hay visos de esa finalización, ni muchísimo menos. Vamos a cambiar de asunto con un último tema. Hablamos del caso Pegasus, que ha puesto en jaque al gobierno central. La semana pasada tuvo lugar esa comisión de secretos en el Congreso, y con una figura, con una persona puesta en jaque, la directora del CNI, Eva Paz Esteban. Hablando precisamente de ella, Manuel, ¿su salida puede ser inminente? No, porque se ha puesto ahí en el punto de mira. No lo creo. Después de la entrevista de Pedro Sánchez con el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, y después de lo que yo estoy viendo, me da la impresión de que lo que está detrás de esto es de nuevo Putin y la intervención de Putin en España, con la interceptación de los teléfonos, yo diría que a petición probablemente de los Estados Unidos, porque se había detectado una especie de filial rusa en España en el independentismo. Vale. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos enseguida aquí en Ponte al Día.
Es la 1 de la tarde en Canarias después de esta pequeña pausa por problemas técnicos. Fíjense, estábamos hablando de Pegasus y se nos fue la señal por completo. Yo ahí lo dejo, a ver quién está detrás de todo esto. Bueno, más allá de eso seguimos nosotros con el debate. Hablábamos con Manuel, que le preguntaba si consideraba que la directora del CNI tenía que dimitir o que la iban a forzar a dimitir. A Paz Esteban le trasladó la pregunta también a María Dolores. ¿Puede que suceda eso? ¿Qué pasa con Margarita Robles, que siempre ha sido también una de las ministras mejor valoradas del gobierno de Pedro Sánchez? ¿Puede estar también en una tesitura complicada? ¿Habla Manolo o hablo yo? No, tú. Vale. Usted, Bien. perdón. Quiero decirle, aquí somos amigos todos y nos podemos tutear tranquilamente. Muchas gracias. Vamos a ver, yo creo que esto ha sido como una gran burbuja, ¿eh? Un maltratamiento de los temas que son por ley, no es un capricho de un gobierno, sino están fijados por ley, que afectan a la seguridad del Estado y donde habría que haber tenido la máxima discreción para poder, primero, conocer lo que pasó y segundo, pues atajar esas fugas que se pueden dar de secretos que nos pueden perjudicar. Esas fugas nos pueden perjudicar y a partir de ahí, si hay alguien que tenga que dimitir o alguien que tenga que ir a la cárcel, pues ahí está la justicia y aquí está el entramado que nos hemos dado desde que se instauramos una constitución democrática, social y que hacemos que vivimos en el mejor estado de derecho que hay en la Unión Europea para mí. Ahora mismo, ¿qué hay que hacer? Por favor, hay una escandalera en ese Congreso. Yo viví 25 años de diputada y le quiero decir, nunca había vivido un clima tan ruin, tan malo, tan bajo como los que estoy viviendo yo ahora. ¿Qué les pasa a los parlamentarios? ¿Pero qué les pasa a los grupos políticos? Esto es un desastre. Esto desacredita la democracia, desacredita a los políticos y pierden todo. Hay que guardar las normas. ¿Cómo salieron todos corriendo con las notas que habían tomado a contarles las cosas a los periodistas? Eso es una revelación de secreto. Bueno, el clima, lo cierto es que en el Congreso ha sido, bueno, pues bastante tenso en estos últimos días a raíz de que se conociera que tanto el móvil de la ministra de Defensa como del propio presidente del Gobierno habían sido espiados a través de esa aplicación, a través de Pegasus. José Luis, ¿esto pone en peligro al Gobierno central? Bien, a mí me parece que esto se ha gestionado muy mal, María Dolores. Yo creo que se ha gestionado mal desde el punto de vista que existe una regulación que parece que no es tal cuando se empieza a reconocer. Yo creo que por salir del paso en un primer momento que el presidente del gobierno no sabía nada o que no sabía nada la ministra de Defensa de la supuesta control a determinadas personas, por supuesto avaladas por un juez, que por tanto conforme a normativa, conforme a ley, pero no se ha gestionado bien porque en algún momento pudo parecer que el CNI estaba por encima incluso del gobierno, cuando el CNI está, lógicamente, el presidente del gobierno y la ministra de Defensa. Personalmente pienso que esto no va a afectar al gobierno. Estoy completamente convencido que este gobierno estará mientras el presidente del gobierno no disuelva, que tiene la capacidad para disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones. Yo creo que yo sí percibo una cierta tendencia del presidente del gobierno para que algunos que están en el gobierno puedan tomar la decisión de irse libremente del propio gobierno, ley de reforma laboral, el cambio con el tema del Sáhara, esta situación en estos momentos, pero yo creo que algunos están en el gobierno y por mucho que se haga no se van a ir. Bueno, también conocíamos en las últimas horas, bueno, teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra el Gobierno central ahora mismo, sabíamos que Alberto Núñez Feijóo ha sido designado senador para poder enfrentarse cara a cara con el presidente del Gobierno. Brevemente, Manuel, para terminar ya el debate, supone ya un poco la sucesión en el Partido Popular. Bueno, la sucesión en el Partido Popular se planteó. A mí lo que me sorprendió es que el Partido Popular aguantara tanto tiempo a Pablo Casado, porque la cantidad de tonterías que este hombre hizo y dijo durante el tiempo que estuvo no era normal. Claro, al final metió la pata con aquel famoso voto en el que votaban contra una cosa aprobada por los empresarios y tal, y que al final salió adelante porque uno de los diputados se equivocó. Era realmente de comedia. Ahora tenemos un dirigente de la oposición que parece una persona seria y que podrá discutir de manera inteligente con el gobierno. En determinados puntos estará de acuerdo con el gobierno, en otros en desacuerdo. Por ejemplo, en el tema de las escuchas y tal, parece que no hay problema ninguno. Que están de acuerdo, porque yo estuve viendo ayer las declaraciones del tema de Puigdemont. Claro, Puigdemont se entrevistó el día antes con un enviado de Putin. Una cosa muy grave. Y me da la impresión de que el tema no viene de España, viene de la OTAN.
Claro. De que tienes una serie de señores, y por eso la ministra de Defensa se refirió a los independentistas. Probablemente no se refería a todos, pero está claro que hubo un sector del independentismo que pactó, que estaba a las órdenes de Putin, que estaba haciendo lo que Putin quería, y por tanto el gobierno tenía que intervenir. Es una cuestión de urgencia. No quiere decir que todo el independentismo estuviera implicado, pero decían, hay una filtración, hay unos contactos directos de independentistas catalanes con Putin, y por tanto hay que ver lo que está pasando en defensa de todos nosotros. Claro. Pero además con la defensa del Poder Judicial, claro, también, que ha apoyado la investigación. Pero es que hay gente que está desesperada, se pone nerviosa porque las elecciones se acercan, ¿no? Y cualquier uso o mal abuso de la palabra contra el contrincante es un desastre. A la gente le asusta. Tengamos en cuenta, María Dolores, cuando sale la primera noticia, se gestiona mal por parte del gobierno. ¿Cómo que se gestiona mal? Se gestiona mal por parte, se anuncia incluso en rueda de prensa por un ministro que el presidente también fue espiado y que la ministra de Defensa. Se dice en algún momento que no sabían nada de que estuviera Pere Aragonés o que estuvieran otros. ¿Cómo no van a saber nada en el gobierno de lo que hace el CNI? Es que eso funciona así. Eso funciona así. Entonces es un poder por encima del gobierno. Yo he asistido a las comisiones que son secretas, varias, y además cuando teníamos ETA y cuando teníamos más cosas. Y te digo una cosa, el respeto a las reglas de juego en cuanto a la defensa de lo que supone el valor constitucional de nuestro silencio, y la confianza que podemos tener en las instituciones, máxime cuando hay jueces detrás para ver si se cometen o no se cometen delitos, eso es básico en una democracia avanzada, moderna, no trasfullera, que es lo que quieren. Desde luego estamos en un contexto, una tesitura bastante complicada porque esto no lo habíamos visto nunca y seguramente que conoceremos más datos y más información al respecto en los próximos días porque va a dar muchísimo que hablar. Nosotros tenemos que cerrar el debate por hoy, ya saben que siempre podríamos dejar la puerta abierta, pero nos quedamos sin tiempo. Gracias a los tres y nosotros seguimos avanzando con más temas porque sacamos el termómetro a las calles, una jornada de altas temperaturas en Canarias y vamos a descubrir cómo está la situación en distintos puntos del archipiélago. Wendy. Pues sí, Pedro, como decías, el sol, el calor sigue siendo protagonista y nosotros hemos sacado el termómetro a la calle. Recordar ese activo amarillo que se activaba a partir de la 1 de este mediodía en la isla de Gran Canaria y también en Fuerteventura. Pero nos vamos a ir con Alberto Fabricio hasta Lanzarote. Hace mucho calor, compañero. Así es, Wendy, sigue haciendo calor y según van transcurriendo las horas, pues va aumentando ese termómetro en la isla de Lanzarote. Nosotros seguimos en este entorno, en esta avenida de Los Pocillos, en la playa de Los Pocillos, en el municipio de Tías, y ahora queremos testar ese calor hablando con camareros. Estamos con Rocío Fernández, ella es camarera de Guinness Stanberg, aquí en la playa de Los Pocillos. Muy buenos días, Rocío. Buenos días, ¿qué tal? Cuéntanos, tú como camarera y con la experiencia que tendrás después de tantos años, ¿cómo es trabajar cuando hay altas temperaturas? Es complicado porque hace bastante calor, estamos muy cerca de la playa y bueno, pues calor, pues ya sabes. Pero bien, la verdad es que bien. Los turistas se portan bien, el tema de la bebida y demás, pues sale bastante, tenemos helados y bueno, pues según el día, pues hay más salida de bebida, más comida, según, depende. Todo es en función del tiempo también. Y si hace mucho calor, pues hay horas en las que está más tranquilo, hay horas que hay más ambiente. A primera hora se nota más ambiente, luego pues esta hora que es la 1, pues la gente está más en la playa, la piscina. Es otro tema, está más tranquilo. Por la noche hay más ambiente, mucho más ambiente. Pero bien, la verdad es que bien. No sé si a ustedes les da envidia el estar trabajando con estas temperaturas, ver a todo el mundo pudiendo. ¿Ustedes no se pueden tomar absolutamente nada? Mucha envidia y sobre todo a las 3 de la tarde más, que es cuando apetece ir a bañarse y tomarse algo fresquito, la verdad es que sí. Pero bueno, ya son muchos años, entonces estamos acostumbrados, la verdad. Pues muchísimas gracias, Rocío Fernández, camarera de este bar aquí en la avenida de Los Pocillos en Lanzarote. Y como saben, hay que protegerse y hidratarse mucho ante estas altas temperaturas que van a continuar hoy y durante el día de mañana aquí en Lanzarote y en la provincia oriental. Efectivamente, Alberto. Oye, bebe agüita, hidrátate y envidia también la que tenemos nosotros aquí en plató, viéndoles esas terrazas. Que tengas buen día, compañero. Gracias. Bueno, y nosotros de Lanzarote nos vamos a ir hasta la isla de Tenerife porque allí se encuentra Carlos Reich también con ese termómetro y tomándole el pulso a la calle con estas altas temperaturas, compañero.
Wendy, sí, se nota cómo sube ya la temperatura, cómo aumenta el calor, ese calor que se pega a la ropa sofocante. Estamos aquí con Joseba, él es cartero y es una persona que sufre totalmente las consecuencias de este calor porque tiene que recorrer casi todas las calles del municipio, ¿no? ¿Cómo lo estás llevando? Buenos días. Pues la verdad es que hasta ahora ya bastante mal en el sentido de que ya el sol está pegando muy de plano y la verdad se hace bastante duro. Buscando la sombrita de vez en cuando y nada, pues darle un poquito a lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que peor llevas del calor? ¿Del calor? Pues el calor en sí, ¿no? La temperatura te aplasta todo el cuerpo, te deja muy mal y la verdad es que aquí en este municipio nosotros es continuo, casi todo el año tenemos temperaturas bastante altas y es bastante incómodo, pero bueno. Bueno, tú aprovechas la sombra, lo estamos viendo. Ya aprovecho la sombra, madre mía, y si puedo me la llevo para casa. Claro que sí. ¿Y cómo haces para remediar este calor? Agüita, fruta y coger de vez en cuando y ya te digo, y arrimarme a la sombrita un poquito. Y luego también la colaboración de un montón de vecinos, la verdad que sí. Yo sé, quieres agua, quieres una pieza de fruta, la verdad que... Y siempre tengo que decirles que no porque estoy hasta aquí de trabajo, ¿no? Pero ellos día sí, día también, la verdad que hay gente muy maja en Adeje, claro que sí. ¿Recuerdas alguna consecuencia especial de estos calores aquí en Adeje que son habituales a veces? ¿Alguna consecuencia? Pues la verdad es que gente alguna en el suelo ya he visto tiradita por el tema este y qué decirte, el calor, yo creo que ahí tenemos unos obreros, por ejemplo, la verdad que los pobres ahí, yo puedo buscar sombra, ellos no pueden buscar sombra, increíble, pero bueno, poquito a poco y tirando, que es lo que hay. ¿Eres consciente de que vamos a llegar casi a los 32 grados? Aquí en este municipio es una cosa bastante continuada, no es una sorpresa y nada del otro mundo. Bueno, lo importante es transmitir un mensaje de precaución, que es beber mucha agua y ponerse mucha crema, también estar a la sombra, ¿verdad? Claro que sí, mi niño. Gracias, Carlos. Bueno, tú lo has dicho, estar a la sombrita, beber mucha agua, hidratarse y tener muchísimo cuidado con estas altas temperaturas. Y seguimos hablando de tiempo y en este caso lo vamos a hacer, ¿con quién va a ser? Pues con el mejor. Pues con Adrián Cordero. Previsión, Adrián. Vamos a verlo, Wendy, que decía ese telespectador que bueno, que es normal en Adeje, es normal más adelante, pero no a estas alturas del año. Tiene precedentes, pero desde luego es bastante más calor del que sería habitual. Calor, y ahora les voy a sorprender también con lo que les voy a contar, porque además de esas altas temperaturas, a partir de mañana llega algo de lluvia. ¿Debido a qué? Debido precisamente a este calor tan intenso que tenemos, van a crecer algunas nubes de evolución, sobre todo en puntos de las islas más montañosas. Fíjense, por ejemplo, ahí en Tenerife, cómo aparecen esos chubascos, esos rayitos, esa manchita azul que seguramente mañana a partir de mediodía puede descargar y que seguramente de cara a la jornada del miércoles esa lluvia puede llegar también a puntos de la isla de La Palma y especialmente también al norte de Tenerife. Pero en cualquier caso, la noticia sin lugar a dudas es el calor y lo comprobamos a continuación abriendo una de nuestras ventanas afortunadas, porque los telespectadores desde luego también están pasando muchísimo calor estos días y concretamente en las islas más orientales. Por eso hoy nuestra ventana afortunada la vamos a abrir en la isla de La Graciosa. Precisamente hay un día de intenso calor, pero también un día radiante. Como ven, como van a ver a continuación, son imágenes que nos ha enviado Miguel Páez. Hola, muy buenos días. Un saludo desde aquí, desde el frente de la parroquia Virgen del Mar. El día hoy pues está espectacular, con un cielo azul, un sol radiante, que pues la verdad que hay sensación de calor. El mar está muy tranquilo, aunque es verdad que hay un poquito de brisa. Nada, un saludo muy grande para todos los espectadores de Ponte al Día. Bueno, pues nada, impresionante esa ventana afortunada que nos llegaba desde puntos de la isla de La Graciosa, donde mañana, recuerden, todavía va a hacer más calor. Así que, Pedro, Wendy, esto no ha hecho más que comenzar, 24 horas todavía por delante de intensísimo calor. Sería fantástico para el día que tenemos hoy, pero ¿cómo viene la semana, Adrián? Es que viene con mucho calor, Pedro, y además de traer mucho calor, nos trae una subida de temperaturas importantísima durante la madrugada. Sobre todo es esta próxima noche cuando se va a notar mucho. Por eso hoy la previsión en esta parte del programa la vamos a centrar
precisamente en eso, en las temperaturas mínimas. Y hacemos como siempre, empezamos por las islas más occidentales y van a ver como esos tonos de valores tropicales, esas noches en las cuales, ya lo saben, no bajamos de los 20 grados, llegan a distintos puntos, por ejemplo, del sur de la isla de Tenerife, también en su costa más occidental, pero fíjense, todos esos tonos anaranjados para esta próxima noche, atención que son temperaturas mínimas, esto no son las máximas, son temperaturas mínimas, pues nos dan buena cuenta de lo extraordinarios que van a ser los valores, como decimos, esta próxima madrugada. ¿Dónde más fresco va a hacer, como suele ser habitual? En el Hierro, mínimas de 16 o 18 grados, pero que esto no es frío para el Hierro, desde luego tampoco lo son los 18 o 20 que esperamos en puntos bajos de La Palma. Ya saben que en cumbres, lógicamente, estos valores serían bastante más bajos. Mínimas de en torno a 20 grados en La Gomera y atención, porque en la isla de Tenerife es probable que en algunos puntos, como decimos, sobre todo del sur, los Cristianos, las Galletas, el Médano, no bajemos de 22 grados en toda la noche. Esto en cuanto a las islas occidentales. Viajamos a las orientales, una situación muy parecida, es en esos sitios de costa y de medianías orientados al sur, sobre todo de la isla de Gran Canaria, donde las temperaturas mínimas, atención, de manera puntual, podrían no bajar de los 24 grados, sería casi una noche ecuatorial y no tropical. Esto sucede cuando no bajamos de 25 grados. Un poco más suaves las temperaturas en Fuerteventura, 18 o 20 grados de mínima y 16 o 18 en Lanzarote. En estas islas más orientales siempre las temperaturas mínimas tienen una cierta facilidad para bajar. Así que Wendy, Pedro, mi consejo, ventanita abierta esta noche y fuerza para mañana, que llega lo peor de este episodio de calor. Para que entre fresquito. Gracias, Adrián. Gracias. Bueno, va a ser complicada la noche. Mira, ¿sabes lo que está también que arde? ¿Y qué? Las redes sociales. ¿Y quién nos trae las redes sociales? Pues como siempre, Arguiñe Águila. A ver, ¿qué se está cosiendo en las redes sociales? Pues hoy empezamos con dos situaciones muy tensas. La primera sucedió en el metro de Barcelona. Dos vigilantes sufren una agresión al pedir a dos usuarios que abandonen el tren al no llevar la mascarilla. La mujer le roba la porra y, como ven, se dedica a pegarle con ella a uno de los vigilantes. Cuando consigue levantarse, le noquea. El vigilante acabó con varias heridas en la cabeza. Y ahora vamos a ver una situación que, por suerte, solo acabó con daños materiales y no hubo que lamentar heridos. Fuertes momentos de tensión los que se vivieron ahí en Albacete. Como ven, ese coche embiste contra sillas y mesas de la terraza del bar. Lo hace en varias ocasiones sin preocuparse el peligro que está causando. Los vecinos intentan detenerle, pero no lo consiguen. El conductor termina dándose a la fuga. Y si tienen, ahora os voy a hablar de un extintor en sus casas, asegúrense de tenerlo bien anclado a la pared para evitar situaciones como la que van a ver a continuación. Esa chica entra en la sala y, al cerrarse la puerta, el extintor se cae y estalla. La sala se queda llena de polvo seco y las chicas tienen que salir corriendo para no intoxicarse. Y ahora, ¿se imaginan acabar cubiertos de hormigón al saltarse un ceda al paso? Este coche que ven tampoco. El vehículo intenta incorporarse a la vía antes de que llegue la hormigonera, con tan mala suerte que le hace frenar y todo el material que lleva dentro termina cayendo sobre él. Imagínense las dificultades que sufrió después al limpiarlo. Y terminamos con esta última imagen. Esto ha sucedido en Javer, Alicante. El ocupante de esa moto transporta dos bolsas gigantes sin preocuparse de la Guardia Civil, de que la Guardia Civil le pare. De hecho, circulan tan tranquilos sabiendo incluso que está delante. Bueno, muchísimas gracias, Arguiñe. Pues sí que estaban que ardían. Desde luego, hemos acertado. Bueno, nosotros nos vamos a poner serios porque estamos muy pendientes del menor que continúa hospitalizado en el Hospital Universitario de Canarias por un caso de hepatitis infantil aguda de origen desconocido. Nira Casanova, ¿qué sabemos? Pues por el momento, Wendy, lo que sabemos es que se trata de un menor de 15 años que en estos momentos se encuentra en cuidados intensivos en el Hospital Universitario de Canarias y que está respondiendo atención favorablemente al tratamiento. Esto podría significar que se tratase de una hepatitis no infecciosa y, por lo tanto, pues no correspondería al brote que se ha detectado anteriormente. Desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias nos confirman además que los resultados van a tardar varios días. En este sentido, hay que recordar que la alerta saltaba el pasado día
día 5 de abril, cuando en Reino Unido confirmaban pues varios casos de hepatitis en niños y niñas que se encontraban en buen estado de salud. A fecha de hoy, el dato que tenemos es que hay más de 200 casos registrados en exactamente 12 países. Vamos a ampliar toda esta información con Jacob Lorenzo, al que podemos saludar ya, director del Instituto de Enfermedades Tropicales de Canarias de la Universidad de La Laguna. Jacob, muy buenas, bienvenido a Ponte al Día. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Aún no sabemos de dónde proviene esa hepatitis infantil, origen desconocido, pero ¿qué más datos se van conociendo poco a poco? Bueno, por ahora hay muchas teorías sobre el origen de este tipo de hepatitis desconocida o de origen desconocido, si bien parece que la mayoría de los casos, sobre todo los de Reino Unido, que son los que están más estudiados, pues parecen que van a ser debidos a un tipo de adenovirus. Pero por ahora, pues, elucidar un posible sospechoso, pues, no es posible, todavía es muy temprano para ello. Vamos también a incluir en esta entrevista a Luis Ortigosa, presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. Creo que ya nos escucha. Luis, muy buenos días. Wendy, buenos días. Yo te escucho a ti, pero no he podido escuchar a Jacob. Me hubiese gustado mucho oír lo que él dijo. Bueno, le formulamos a usted, Luis, la misma pregunta. ¿Cuándo podemos saber si este caso de este menor que está ingresado aquí en Canarias, el primer caso detectado, se trata de esta hepatitis infantil aguda? Bueno, lo primero que hay que decir es que no se trata del primer caso de hepatitis aguda infantil de causa desconocida. Este es un chico que se hospitalizó el jueves de la semana pasada por un proceso infeccioso probablemente, y que, bueno, al margen de tener otras partes de su organismo afectado, hizo un cuadro de hepatitis con transaminasas elevadas, y eso obligó, según el protocolo vigente, a tener que reportarlo a nivel nacional, lo cual no significa, en primer lugar, que sea un caso de hepatitis aguda infantil, de lo que estamos hablando en estas semanas, porque puede ser de otro origen. Entonces, sobre todo para no generar más alarma de la que ya se está generando. El protocolo que hay ahora mismo para este tipo de casos es muy, muy exhaustivo, en el que se requieren pues una serie de datos epidemiológicos, clínicos y una batería enorme de datos microbiológicos con detección de muchos patógenos, virus, bacterias, y este proceso terminará aproximadamente pues en una semana o 10 días. Entonces se verá si tiene o no relación con este caso, y por tanto lo único que se ha hecho es informar la posibilidad de que haya un caso que cumple criterios clínicos y transaminasas agudas para tenerlo en el registro nacional. Quizás dentro de una semana este caso saldrá fuera del registro, o si se confirma que efectivamente cumple todos los criterios, es decir, que sea menor de 16 años, que no sea una hepatitis de origen habitual por virus de hepatitis A hasta la E, en este caso se podrá incluir como tal, y si no, pues habrá que quitarlo. Por tanto, sobre todo lo que hay que transmitir es mucha tranquilidad a las familias, mucha tranquilidad a la opinión pública, para que no piensen que estamos en una nueva epidemia. Son 200 y pico casos escasos en el mundo. Aquí en España hay 8 comunidades con algunos casos, y lo que ha generado la alerta sanitaria a nivel europeo ha sido que han sido casos que en un 10% se han complicado, ha sido necesario hacer un trasplante hepático en algunos de estos niños, y eso es lo que ha hecho que tengamos un protocolo muy estricto para que ningún niño con posibilidad de infectarse por este tipo de virus pues nos pase desapercibido. Jacob, en 30 segundos, ¿tenemos que estar en alerta por estos posibles casos o tranquilidad? No, hay que tener tranquilidad. Como bien decía Luis, ya el protocolo de alertas ha sido activado por hepatitis. Los profesionales sanitarios están trabajando en ello, y hay que transmitir tranquilidad a la población porque tenemos un gran equipo de profesionales controlando todos estos posibles casos, y debemos dejarles trabajar. Pues Jacob Lorenzo, director del Instituto de Enfermedades Tropicales de Canarias de la Universidad de La Laguna, gracias por ese mensaje de tranquilidad en esta situación, y también despedimos a Luis Ortigosa, presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. Gracias a los dos, estaremos muy pendientes y haremos un seguimiento de este caso. Muy bueno, buenos días, gracias. 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 Bueno, y ahora
ahora conocemos que nos tienen preparados nuestros compañeros, ¿no, Wendy? Efectivamente. Nuestros compañeros de Atlántico Noticias. Roberto González, muy buenas. Pedro, Wendy, ¿qué tal? Buenas tardes. 9 de mayo, hoy atentos al discurso de Vladimir Putin que celebraba en Rusia la victoria sobre los nazis. Se esperaba una declaración oficial de guerra que no se ha producido. Vamos a ver qué consecuencias habría tenido esa declaración. Y vamos a estar atentos también a muchos asuntos en muchos puntos del planeta. Iremos hasta La Habana para ver cuál es el recuento de víctimas por la caída, el derrumbe de un hotel tras una explosión. Algunos medios cifran ya en 35 las víctimas. Estos y muchos más asuntos dentro de un momento en Atlántico Noticias. Hasta ahora, Gracias, compañeros. Roberto. Bueno, pues seguiremos muy pendientes, Sí. Roberto. Gracias. Y nosotros ya nos despedimos hasta mañana. No sé si tienes ya el aire acondicionado preparado, la ventanita abierta. Todo. Porque nos espera una noche calurosa. Desde luego. Hay que quitar el endredón hoy. Que pasen muy buena tarde. Nosotros volvemos mañana. Sean felices. Buena tarde.